Muy bien, listo, compas. Entonces empezamos ahora sí propiamente la sesión. Nos habíamos quedado la clase pasada en la discusión de la función de utilidad indirecta. Sí, quiero retomar un poco desde ahí para recordar y desde ahí ir continuando, ¿no? En lo que nosotros estábamos conversando. Permítanme, muevo esto un poco. Ya. Muy bien, entonces, recuerden que todo esto que estamos conversando ahorita deriva del problema de maximización de la utilidad, ¿no? Que nosotros ya lo conocemos más que bien. Entonces, bueno, vuelvo a escribir aquí, ¿sí? Lo que vamos a ver ahorita, la función de utilidad indirecta. Un poco de esto ya hablamos la clase pasada también, ¿no? Sino que quiero, aprovechando que estamos empezando y paso calentamos motores, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea de esta función de utilidad indirecta, ¿no? Nosotros tenemos el problema de maximización de la utilidad, que ya lo hemos estudiado bastante, ¿verdad? Tenemos aquí la restricción presupuestaria, tenemos la curva de indiferencia. Ya, ahí tenemos este punto, ¿no? Este nivel de utilidad sería como, como ustedes saben, el nivel de utilidad óptimo, ¿no? O máximo al que nosotros llegamos. Y la solución de este problema nos daba como resultado las cantidades óptimas de x1 estrella, ¿verdad? Y x2 estrella. Eso ya lo sabemos más que bien. Y también sabemos que estos valores óptimos, x1 estrella y x2 estrella, son los que nos permiten construir las funciones de demanda walrasiana, es decir, este x1 que dependerá del precio y de la riqueza, y lo mismo este x2 que depende del precio y la riqueza, ¿no? Unos temas de simbología que, bueno, ya un poco los hemos utilizado, pero para tenerlos en la memoria. En, nosotros vamos a llamarle a X1 PW y X2 PW, así como están escritos, las canastas que corresponden a la función de demanda walrasiana, pero no olvidarse que son óptimos, ¿no? O sea, cuando los planteo así, yo ya estoy pensando en este punto óptimo, que va a depender de los precios y la riqueza. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, porque si se imaginan ustedes que moviéramos la restricción presupuestaria debido a que cambian, por ejemplo, los precios, entonces vamos a tener una nueva canasta, porque tendríamos una canasta óptima que estaría en un nivel, si quieren, mucho más alto en este ejemplo, ¿no? De utilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que se empiezan a mover X1 y X2 cada vez que se mueven el precio y la riqueza. ¿Sí? Entonces, eso tengámoslo presente, que son funciones, pero en el punto óptimo, ¿no? Eso para empezar. Ahora, a ver un segundo. ¿Dónde está? Ya. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea que nosotros vamos a plantearnos ahora? Una vez que ya hemos resuelto el problema del consumidor, el problema de maximización de la utilidad, conocemos nosotros esas canastas óptimas, ¿sí? Y esas canastas óptimas que están acá, ya, nos pueden ayudar a determinar también el valor óptimo de la función de utilidad. En sí mismo, ese valor no nos interesa mucho, porque recordarán que la función de utilidad toma números que más bien solo son referenciales, ¿no? O sea, nosotros podemos poner cualquier número para poner un orden a las preferencias. Sin embargo, eso vamos a ver que es de utilidad después para otros fines, ¿no? Ya vamos a estudiar eso un poco después. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que entonces en ese punto, en este punto, ¿no? En este punto donde se alcanza la maximización de la utilidad, sí, el problema de maximización de la utilidad, nosotros sabemos que la función u está haciendo o se puede evaluar en ese punto óptimo, en ese x estrella. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, que de todos los valores que puede tomar u, estamos analizando justo el valor máximo. Pero como decíamos la clase pasada, eso implica que la función de utilidad entonces va a depender del x, que es a su vez función del precio y de la riqueza, en el óptimo. ¿Sí? Entonces, esto venía de la idea de que, ok, el punto óptimo es el que forma las demandas walrasianas. Entonces, yo aquí, en vez de tener el x estrella, puedo reemplazarlo por las demandas walrasianas. Y entonces, ¿qué sucede? Que este nivel de utilidad máximo u óptimo termina volviéndose en sí mismo una función que depende del precio y de la riqueza. Entonces, para aligerar un poco la simbología, es donde aquí se suele reemplazar la U por una V y aquí ponemos P y W. Entonces, esta de acá es la función de utilidad indirecta, ¿no? O sea, es básicamente la misma función de utilidad, pero evaluada en el punto óptimo, en el punto de maximización de la utilidad, y considerando que en ese punto óptimo
las cantidades que son demandadas dependen de los precios y de la riqueza. ¿Sí? Entonces, como que conceptualmente no es gran cosa, ¿no? Sin embargo, esta simbología que utiliza también Mascolel, obviamente, nos va a ayudar mucho en términos especialmente de análisis del cambio en el bienestar del consumidor. Ya vamos a ver eso más adelante, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente la idea de esta función de utilidad indirecta, ¿no? Que es lo mismo que ustedes pueden ver aquí en los apuntes. Entonces, muy rápido, no quiero pasar mucho tiempo en esto, las propiedades que va a tener esta función. Sí, entonces, de una vez para no anotar mucho, lo voy a poner directo acá. Entonces, ¿qué va a suceder con esta función de utilidad indirecta? Lo mismo que sucedía con otras funciones. Cuando nosotros ponemos algunos supuestos, esta función va a adquirir algunas propiedades. De hecho, vamos viendo lo que planteamos en esta proposición, ¿no? Ya cada vez voy a escribir menos los supuestos porque ya los conocemos bastante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Mire, dice, supongamos que tenemos una función de utilidad que es continua. Ya sabemos que era eso. Es una función que no tiene saltos en el límite. Si recuerdan las preferencias lexicográficas, que era un caso no continuo. Entonces tenemos una función de utilidad continua. O sea, no tenemos, o sea, se puede, ya saben, ¿no? O sea, es una función que básicamente, poniéndolo intuitivamente, no la puedes dibujar sin alzar la mano, si quieres, y viene de preferencias continuas. A su vez, asumimos que la relación de preferencia que representan esta función es localmente insaciable. Ya sabemos lo que eso implica, ¿no? Por ejemplo, si es localmente insaciable, obligatoriamente se va a cumplir la ley de Walras. Entonces, cuando tenemos estos supuestos, ¿qué va a pasar con esta función de utilidad indirecta? Que recuerden una vez más, es el nivel óptimo, ¿no? Es el nivel máximo de la utilidad que se puede alcanzar con estos precios y esta riqueza. Entonces, veamos lo que plantea aquí, ¿no? Dice, por un lado tenemos homogeneidad de grado cero. ¿Sí? Homogeneidad de grado cero. Y de hecho, ya no quiero meterme mucho en demostraciones a menos que realmente sean necesarias. Porque, por ejemplo, miremos en este caso, ¿no? Si ustedes se fijan, esta homogeneidad de grado cero, por decirles, viene de aquí. Viene del hecho de que ya la propia función de demanda walrasiana cumple la homogeneidad de grado cero. ¿Sí? Entonces, para hacerlo un poco más intuitivo, ¿no? ¿Qué significaba, de hecho, la homogeneidad de grado cero? Recuerden que eso, más allá ya de la matemática, esto de acá nos indicaba básicamente que no había ilusión monetaria. ¿Sí? No hay ilusión monetaria. O sea que si las cantidades medidas en dinero crecen en la misma proporción, la proporción alfa, precios y riqueza, no cambia la situación del consumidor, escoge la misma canasta. Entonces, bien informalmente, pensemos de nuevo en todo este conjunto presupuestario walrasiano. Como bien sabemos, el conjunto es todo este triángulo. Si cambian precios y riqueza, recuerden que el triángulo no se mueve. ¿Sí? Entonces, eso venía un poco de la definición propiamente del conjunto presupuestario walrasiano, ¿no? El PW, que era todos los X elementos en este ejemplo R2 más, tales que P.X menor o igual a W. Ese es el triángulo, ¿no? En definitiva. Entonces, ¿qué pasaba si yo aquí multiplicaba por alfa en ambos lados? Básicamente, si los precios y la riqueza crecen en la misma proporción, es como que la proporción se simplifica, digamos, entre comillas, y por tanto el triángulo no se mueve. Si el triángulo no se mueve, por lógica, el punto óptimo sigue siendo el mismo y por lógica también el valor de la utilidad que depende de ese punto óptimo también es el mismo. ¿Sí? Entonces ya no necesitamos hacer mucha demostración, creo yo. Básicamente es la idea de que la ilusión monetaria, más que no te mueve la canasta, la ausencia de ilusión monetaria tampoco te puede mover, por tanto, hace que no se mueva la utilidad. O sea, se pueden mover los precios, la riqueza, pero si es en misma proporción, la utilidad queda intacta. Estamos en la misma curva de indiferencia. Esa sería la primera. La segunda es más interesante y de hecho se la puede ver más geométricamente. Verán, ¿qué dice esto? Esta función de utilidad indirecta es estrictamente creciente en W y no creciente en P y L. De hecho, me concentro primero con lo de es estrictamente creciente en W. Ya. ¿Qué queremos decir con eso? Y es bien intuitivo, verán. Igual voy a tratar de hacerlo un poco más intuitivo antes que nada, sobre todo para ganar tiempo. Entonces tenemos aquí otra vez el problema del consumidor, X1, X2. Y de nuevo tengo aquí la restricción presupuestaria, curva de indiferencia. Entonces, curva de indiferencia. Ya. Entonces, ¿qué me está diciendo esta segunda propiedad? Me está diciendo, ok, a ver, recordemos que la función de utilidad indirecta era esta B de PW, que era nada más que coger la función de utilidad y reemplazar el valor óptimo, que depende de PW también. O sea, es el valor, solo para resaltar que es óptimo ya. Ok, entonces,
me dice que esto es estrictamente creciente en W. Pensemos de forma intuitiva, ¿ya? ¿Qué significa esto de que es estrictamente creciente en W? W era la riqueza. Entonces, supongamos que tengo esta situación inicial y tengo una expansión de la riqueza. Entonces, la expansión de la riqueza, ¿qué implica? Geométricamente sabemos que eso no es más que tener un desplazamiento de la restricción presupuestaria de forma paralela, ¿no? ¿Por qué de forma paralela? Porque recuerden ustedes que la pendiente de la restricción presupuestaria básicamente depende de los precios, de la ratio de precios, ¿no? Precio uno sobre precio 2. Eso ya lo vimos en su momento, ¿no? O sea, básicamente este gradiente, ¿no? El P sub 1 sobre P sub 2. Entonces, ¿qué pasa? Que esta inclinación depende solo de los precios y cuando se expande la riqueza, lo que sucede es que tenemos un desplazamiento paralelo de la restricción presupuestaria, en este caso hacia arriba, si es que el W está creciendo, ¿no? Entonces, sí crece la riqueza. Entonces, miren, esto ya es más intuitivo, ¿no? Si crece la riqueza, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo con el consumidor? Pensemos que el consumidor inicialmente estaba en ese punto óptimo, pero como la riqueza se expande, nosotros sabemos que este consumidor es localmente no saciable, ahí vamos con los supuestos, ¿no? Gracias a que sabemos que el consumidor es localmente insaciable, ¿qué sucede? Que alrededor de esa canasta, otra vez el consumidor se puede poner a encontrar canastas que sean más óptimas, ¿verdad? Canastas que generen más utilidad hasta nuevamente cumplir la ley de Walras. Pero entonces, ¿qué significa eso? Significa que el consumidor, debido a este aumento en la riqueza, puede alcanzar una nueva curva de indiferencia que está más arriba. ¿Sí? O sea, sería como tener una curva de indiferencia que estaría por acá, digamos. Ya, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Miren, el aumento de la riqueza, o sea, el desplazamiento de esta restricción presupuestaria, necesariamente hace que aumente este nivel óptimo o máximo de la utilidad. O sea, en pocas palabras, está creciendo la utilidad indirecta, VPW. ¿Sí? O sea, que recuerden que es el valor máximo de la utilidad, ¿no? Que es lo mismo que decir que está creciendo o el UX estrella. ¿Ok? Entonces a eso se refiere que sea estrictamente creciente en W. O sea, si crece W, necesariamente el consumidor, si tiene preferencias localmente insaciables, va a acceder a una mayor utilidad. ¿Sí? Entonces creo que la idea gráfica es bastante útil aquí y sobre todo vemos una vez más cómo se utiliza el supuesto, ¿no? De localmente insaciable. Ahora dice no creciente en PL. Ya, no creciente en PL, eso también lo podemos ver de forma gráfica. Entonces, veamos una vez más el tema del problema de maximización de la utilidad. Sí, X1, X2. Pero ahora me están hablando de cambio en los precios. Fíjense qué me dice aquí. No creciente en PL. ¿Sí? Entonces, esto de no creciente en PL, ¿a qué se refiere? Tenemos un cambio en precios. Entonces, podemos suponer que tenemos aquí la restricción. Ahí lo voy a ponerle bastante amplia. Ya, entonces, sería la restricción presupuestaria inicial. Como sabemos otra vez, aquí vendría la función, la curva de indiferencia. Pero ahora lo que voy a asumir es más bien que tenemos un alza en el precio. Para ilustrar el argumento sin mucho lío, supongamos que crece el precio del bien 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si crece el precio del bien 1? Vamos a asumir por simplicidad, para no complicarnos, que el precio del bien 2 queda constante. ¿Ya? Pero igual se podría analizar de forma un poco más complicada, pero no es tampoco vital hacer la demostración así estricta. Más bien, ahora sí quiero tener una intuición gráfica para ganar tiempo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Miren, como estamos nosotros asumiendo que el bien uno es más caro, ¿verdad? Aumenta el precio del bien uno y el precio del bien 2 no se mueve. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que, con azul, se reduce la capacidad del consumidor de comprar el bien uno, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Estaríamos diciendo nosotros que hay una contracción, ¿verdad? De la capacidad de compra del bien uno, si esto se mueve para la izquierda, y por tanto se reduce el conjunto presupuestario walrasiano. ¿Ya? Pues, por ejemplo, en este caso, ¿qué está sucediendo, no? Si nosotros nos fijamos por la geometría del problema, va a suceder que nosotros aquí ya no podemos acceder, ¿verdad?, al punto inicial, y por tanto, como no puedo acceder al punto inicial, voy a terminar accediendo a un punto más bajo. Entonces tendríamos aquí que tendríamos una nueva situación, ¿verdad? Donde este aumento de precios lo que ha provocado es que disminuya el valor máximo de la utilidad que el consumidor puede alcanzar, o sea, cayó la función de utilidad indirecta, o mejor, o también dicho, cayó el valor máximo de la utilidad que podemos alcanzar.
Sí, repito, esto no es una demostración en estricto, ¿no? O sea, más bien estoy tratando de ser intuitivo porque son propiedades, digamos, no tan cruciales, pero tienen su importancia y más que nada nos refuerzan la intuición sobre el problema del consumidor, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Miren, básicamente el mensaje ¿cuál es? Que si los precios suben, es imposible prácticamente para el consumidor lograr que su nivel de utilidad crezca. O sea, no puede crecer más el óptimo. O sea, ¿qué va a pasar? Si sube el precio del bien uno, en este ejemplo concreto, incluso baja el nivel máximo de utilidad que el consumidor puede alcanzar, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que no sea creciente. Ahora, ¿por qué habla de no creciente? Porque uno podría decir que es estrictamente decreciente, ¿no? Eso uno podría suponer, bueno, en este caso lo que realmente pasó es que cayó. Puede pasar, sí, puede pasar. Ya dependerá mucho también de la geometría del problema. Podría pasar que el cambio en los precios, ¿sí? Eh, no necesariamente modifique la utilidad. Podría pasar, en algún caso bien extremo, bien atípico. Entonces, en esos casos bien extremos, bien atípicos, en el peor de los escenarios, esto no se mueve, digamos, en el peor de los escenarios. Eh, ¿Cómo sería? Déjenme pensarle, pero más o menos, no sé si me cachan. O sea, la idea es que en el peor de los escenarios, lo que podría pasar es que no te mueves de la curva de indiferencia. Pero claro, o sea, para que eso pase, tendríamos que pensar en un movimiento, verán, sería un movimiento de precios. Déjenme ver si me sale uno así, ¿no? No me quiero complicar mucho la vida tampoco, porque esto ya está bastante intuitivo, pero veamos si me sale nomás. X1, X2. Entonces quiero que pensemos en que estamos en esta curva de indiferencia, ¿no? Vamos a ver cómo me sale. Entonces, en esta curva de indiferencia tengo el mismo nivel de utilidad. Entonces, en el caso más, si se quiere, ¿no? Porque tomen en cuenta que sería más o menos algo así, ¿no? Déjenme ver si me queda. A ver, ya verán. Voy a hacer primero el cambio de precios, ya. Ahí va a ser más fácil. Entonces, tenemos aquí el precio inicial. Sube el precio y baja la capacidad de consumo. Ya. Lo mismo que teníamos arriba. Ya. Ok, entonces, a ver, está como solo no creciente, ¿no? Ya. Sí, a ver, veamos cómo puedo plantear esto. Sería, bueno, vamos, me voy por la salida fácil, ya para no complicarles mucho la vida. Me voy por la salida fácil, ya para no darle mucha vuelta al asunto. Entonces, miren este caso, ¿no? Sí. Este caso está un poco extremo, exagerado, pero es solamente para que se vea qué está sucediendo aquí, ¿no? Entonces, miren aquí qué pasó, ¿no? Este es obviamente un caso con solución de esquina. Entonces, por más que suba el precio del bien uno, ¿ya? ¿Qué ha sucedido con el nivel de utilidad máximo? En este caso extremo, no se ha movido. Sí, aquí pueden ver que se ha mantenido constante porque es una solución de esquina en donde el consumidor no reacciona ante un cambio de precios en el bien uno. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que el aumento del precio en el bien uno ha provocado que el nivel máximo de utilidad se mantenga constante. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí decimos que es no creciente, porque puede haber casos en donde cae o puede haber casos en donde esto se quede constante. Noten algo, ¿no? Esto no pasaría acá arriba, ¿sí? Porque ¿qué sucedería en este ejemplo? Por decirles, voy a ponerle de hecho acá. Permítanme mover esto, ¿ya? Digamos que tomamos este mismo ejemplo, pero cambiáramos la riqueza, ¿no? Entonces, ahí voy a necesitar extender un poquito más este eje de acá. Pero ya pueden un poco intuirle, ¿no? Que si aquí moviéramos la riqueza, ya no el precio, ¿no? O sea, porque uno podría decir que algo parecido puede suceder con la riqueza, ¿no? O sea, déjenme ponerle aquí el X2, ya. Y permítanme borrar esta recta azul. Entonces, digamos que ahora lo que tenemos es una expansión de la riqueza en paralelo, como hicimos hace unos minutos, ¿no? Entonces, miren que en ese caso, ahí sí voy a tener un cambio en la utilidad máxima. Porque ¿qué va a suceder? Que la utilidad máxima puede subir. Entonces, ahora yo puedo alcanzar otra vez una solución de esquina, supongamos, pero más alta. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que aquí sí vemos que una expansión de la riqueza sí me afecta al valor de la utilidad indirecta o la utilidad máxima, ¿no? No me gusta mucho el término utilidad indirecta. Yo le hubiera llamado función de utilidad máxima, pero bueno, o sea, toca acoplarnos a la terminología oficial. Pero bueno, entonces lo importante, con estos gráficos ya más o menos tenemos justificadas estas dos ideas. Entonces, si sube la riqueza, obvio, el consumidor va a alcanzar más utilidad por la insaciabilidad de las preferencias.
Y en cambio, si sube el precio, esta función cae o se queda constante, dependiendo del caso en el que estemos. Vamos a la siguiente, ¿no? Voy a analizar ahora esta propiedad de cuasi convexa. ¿Ya? Entonces, eso de cuasi convexo, por si acaso, es un poquito más elaborado. Entonces, aquí está la demostración. Esta sí está un poco la demostración más desarrollada en los apuntes, pero no es tan difícil, ¿no? De todas formas, voy a llevarme la demostración y más bien quiero darles una intuición gráfica, ¿no? Eh, ah, ah. Nosotros ya hemos hecho bastantes demostraciones en este curso, al menos al inicio, especialmente cuando discutimos axioma débil y, sí, sobre todo cuando discutimos axioma débil. Traté de hacer unas demostraciones compas casi que estén al nivel de lo que se hace en cursos estándar, digamos, de micro, ¿no? Pero cada vez quiero abandonar un poco ese enfoque y hacer más gráficos. O sea, ya cada vez quiero ganar más intuición. Entonces, cuando tengamos demostraciones, mi recomendación, compas, cuando revisen esto de nuevo, es traten de asociarle siempre a un esquema gráfico para que ya de a poco vayan volviéndole más intuitiva la idea, ¿no? O sea, porque claro, es importante hacer la demostración, pero recuerden que nosotros nos distinguimos por ser economistas, no matemáticos. Entonces, uno ve estos símbolos, puede sacar la demostración, pero tiene que más o menos imaginarse en la cabeza qué se está diciendo, ¿no? Entonces, te quiero hacerle, no demora mucho, sino que también es ilustrativo, ¿verdad? Entonces, digamos que queremos probar esto de cuasi convexidad. Entonces, primero aparece una novedad, mira. Ya no estamos hablando de cuasi concavidad, ¿sí? Ahora hablamos de cuasi convexidad. Entonces aquí uno diría, a ver, toca estudiar qué es la cuasi convexidad. Entonces, para no complicarles la vida, ya podrán imaginarse que la cuasi convexidad es lo contrario a la cuasi concavidad. Entonces, o acá abajo, o acá al lado ya, para no irme muy lejos. Entonces, ¿qué era? Solo por recordar, ¿no? Un conjunto cuasi con o una función cuasi cóncava, ¿no? Entonces, recuerden que en el caso de la función cuasi cóncava, teníamos aquí x1, x2, y la función de utilidad decíamos que era cuasi cóncava cuando cumplía esto, ¿no? O sea, voy a hacer una cuasi cóncava estricta, ¿no? Para no perder mucho tiempo y que la intuición esté súper clara, ¿ya? Entonces, esa era la idea de una función de utilidad cuasi cóncava, ¿no? El conjunto eh, de contorno superior era un conjunto convexo. Es decir, si yo tomo aquí dos puntos, ¿verdad? Cualesquiera dentro de ese conjunto, la combinación de esos dos, la combinación convexa, queda dentro del conjunto. ¿Sí? Entonces, eso nosotros ya vimos y era la idea de cuasi concavidad. Ahora, en cambio, tenemos la idea de cuasi convexidad. Ya, entonces, ¿qué quiere decir eso de cuasi convexidad? Permítanme mover esto acá abajo nomás. Ya entenderán que es la idea contraria, ¿no? O sea, en esencia, ¿qué va a suceder? Voy otra vez a tener, a ver, voy a ponerle aquí la cuasi convexidad. Cuasi convexidad. Si ustedes se acuerdan, la cuasi concavidad nos implicó estudiar todo el tema de optimización con más detalle, ¿no? Para entenderle, ojalá un poco mejor a la cuasi concavidad. Entonces, la ventaja es que si entendimos eso, la cuasi convexidad vendría a ser más o menos la idea contraria, ¿no? Tengo aquí este conjunto. ¿Ya? Estoy tratando de ser bien intuitivo, ¿no? Pero no es una demostración estricta, ¿no? Ni una definición estricta, pero más bien la idea. Tengo ahora un conjunto, ¿sí? No voy a poner aquí x2 y x1, disculpen, eso es para cuando tengo función de utilidad. Ahora estamos hablando de la función de utilidad indirecta. ¿De qué va a depender la función de utilidad indirecta? De P y W. Para hacerlo simple, supongamos que aquí tengo solamente un precio, solo tengo un bien. Supongamos solo para visualizar la idea. Tengo solo un bien y tengo la riqueza. Entonces, supongamos que esta línea en verde que he dibujado es la función de utilidad indirecta que depende del precio y la riqueza. Claro que en este caso solo hay un precio y lo estoy imaginando para poder ver la gráfica. Entonces, ¿qué me dice la definición de cuasi convexidad? Tomar todo ese par de P y W tales que la utilidad indirecta que me den P y W debe ser menor o igual a un B bar. Esto sería la definición de un conjunto de contorno inferior. Entonces ya más o menos pueden entender la idea. O sea, si yo hago, en esencia va por aquí, ¿no? O sea, si yo tomo una combinación, ¿verdad? Si yo tomo una combinación de dos puntos dentro de ese conjunto de contorno inferior, porque aquí está en cambio menor o igual, estos puntos tienen una combinación donde también la combinación cumple lo mismo. Sí, en esencia esa es la idea de la cuasi convexidad, ¿no? Es decir, si hago una combinación de puntos, el punto resultante también queda dentro del conjunto de contorno inferior. Entonces, en esencia, eso cambia todo.
Si hablo de conjunto de contorno superior, cuasi concavidad. Y si hablo de conjunto de contorno inferior, sería una cuasi convexidad. ¿Sí? Entonces, esta es, digamos, la idea intuitiva. Y esta idea intuitiva me va a ayudar un poco para explicar la demostración que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero probar? Entonces, quiero probar que PW, ¿de acuerdo? Es cuasi convexa. O sea, cumple con esta condición que acabamos de poner acá arriba, ¿no? O sea, esta de acá, ¿no? Si cojo una combinación, la combinación también queda por debajo del nivel, de un nivel de utilidad de referencia, ¿no? Que creo que es el B barra el que le pone la B barra, ¿era? Sí, B barra, ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, miren, supongamos dos combinaciones precio-riqueza, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que tengo un PW y otro P'W', tales que esas dos combinaciones, ¿de acuerdo? Precio-riqueza, me van a generar un nivel de utilidad menor o igual a B barra, menor o igual a B barra, ¿ya? ¿De acuerdo? Para visualizar esto un poco, quiero que pensemos en lo siguiente. Entonces voy a tener aquí, sí, voy a ponerlo en el ejemplo para el caso de la igual 2, ¿no? Ya saben, o sea, dos bienes, x1 y x2. Entonces, me están diciendo, imaginemos dos combinaciones, dos situaciones, ¿no? PW, P'W', ambas que me generan un nivel de utilidad menor o igual a SB barra, nivel de utilidad máxima, ¿no? Entonces yo podría suponer que tengo aquí, de hecho voy a duplicar esto para no hacerlo todo en el mismo gráfico. Entonces tendríamos dos situaciones. Entonces podría suponer que la una situación sería esta recta, por favor, ¿ya? Entonces digamos que esa es una situación. Entonces aquí tendríamos un par PW, ¿sí? De hecho es P'W' para mantenerme acorde a lo que está acá. No, PW no es, ¿ya? Y otro que sería P'W', que lo voy a dibujar en cambio calado. Sería otra situación, ¿no? Entonces imagina que aquí tengo otro, tengo aquí una. Imaginemos que aquí tengo otra situación, ¿ya? Quiero hacerlo un poquito extenso esto. Ya, entonces esas serían dos situaciones distintas, ¿no? O sea, estirarlos. Ya, aquí está X1, X2. Este, en cambio, sería el P'W'. W'. Ya. Entonces, para empezar, dice, supongamos que en estas dos situaciones, ambas, la utilidad máxima que me generan estas situaciones es menor o igual a un B bar. Ya, ¿cómo es eso de menor o igual? Entonces, básicamente me está diciendo dos cosas. La una, si quiero que la utilidad indirecta que me da esta combinación sea, por ejemplo, igual al B barra que quiero tomar de referencia, este caso, que voy a ponerle acá abajo, si fuera ese caso, estaríamos hablando justo del punto donde hay tangencia. Sí, sería este punto, ¿no? Ah, se enloqueció un segundito. Se enloqueció esto. Ya, ya. Ahí está. Ya. Entonces, ese sería el caso con igualdad, mire. Sería el caso en donde esta combinación PW llega justo a darme el máximo nivel de utilidad posible. Ya, ese sería el caso. Ahora, no dice necesariamente solo igual. Como ven, dice menor o igual. ¿Qué significa que sea menor o igual? Si es menor o igual, entonces podría pasar. Ya, entonces aquí le voy a borrar este igual y esto de aquí de igual le voy a poner menor o igual. Podría pasar que en esa región, ¿sí? En esa región, eh, no necesariamente estemos justo en este punto, ¿sí? No estemos justo en este punto. O sea, sería algo así, ¿no? O sea, no estemos justo en ese punto, sino que estemos, por decirles, por debajo. Sí, entonces aquí estaría el B bar. Pues miren lo que pasaría, que aquí el BPW me generaría niveles de utilidad, ¿ya? Si fuera igual, estarían justo topándose. Si es menor, estaría por debajo. ¿Sí? Entonces estamos dando chance a las dos opciones. O que sea igual, si es que es igual, sería justo en el cruce, o sea, sería justo la tangencia. Y si es menor, sería que toda esta región no me llega a dar el mismo nivel de utilidad que el B GOR, pero está cerca. ¿Sí? O bueno, no tan cerca. Lo importante es que está cruzando o por debajo. ¿Ya? Como hicimos hace un rato, ¿no? Entonces, repito, aprovechando esta pizarra virtual. Entonces ahí sería igualdad y ahí sería desigualdad menor, ¿no? O sea, entonces voy a ponerla ahí. Ahora, ese sería el un escenario. El otro escenario dice, y pensemos en otro, par P'W', que también es menor o igual al B bar. Entonces, la misma idea. Entonces, aquí yo tendría otra combinación,
B, P', W'. Y este de acá también queremos que sea menor o igual al mismo B bar. ¿Sí? Al mismo B bar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo aquí tomar la misma curva de indiferencia. Y ya tenemos idea, ¿no? Si fuera igualdad, estaría topando. Como no quiero igualdad, sino quiero desigualdad débil, entonces podría tranquilamente también estar por debajo. ¿Sí? Entonces tengo dos escenarios. Eso significa, entonces sí más o menos van viendo, ¿no? Ya de a poquito vamos abandonando la idea de la demostración estricta y ya vamos ganándole más a la intuición, ¿no? Entonces tengo dos situaciones que me dicen eso, ¿no? O sea, en esencia tengo unas combinaciones precio-riqueza donde ambas pueden llegar al óptimo, o bueno, un óptimo de referencia, o se quedan un poco más abajo. Ahora dice, para todo alfa elemento de 0, 1, vamos a realizar una combinación convexa. ¿Combinación de qué? De precios y de riqueza. Entonces aquí pueden ver esto que ya hemos hecho un montón de veces, que son las típicas combinaciones en donde, ¿qué estoy haciendo? Asumo que este P segunda es igual a alfa P más 1 menos alfa P prima, y este W segunda va a ser igual a alfa W más 1 menos alfa W prima. ¿Cuál es la idea? La idea es básicamente, supongamos ahora un tercer escenario, ¿sí? Entonces voy a suponer ahora un tercer escenario, bueno, voy a dejarlo abajo mejor, limpio. Entonces, este tercer escenario que voy a tener aquí con x1 y x2 sería un escenario que se construye combinando ambos. ¿Sí? Entonces, imagínense que aquí tengo, por ejemplo, el vector de precios P y el P'. Entonces, acá abajo voy a construirme, hagámosle con color amarillo. ¿Ya? Entonces, voy a construirme aquí un P segunda que va a ser justamente la combinación lineal, o bueno, combinación convexa, ya para ser más estrictos, entre estos dos precios. Entonces, tendríamos aquí alfa P más 1 menos alfa P'. Y a la vez también voy a construirme lo mismo con la riqueza. Entonces me va a quedar un W segunda que va a ser igual a un alfa W más 1 menos alfa W'. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Una nueva región. ¿Sí? Una nueva región. Que si ustedes se fijan, esa nueva región, ¿sí? Es una combinación de estas dos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Geométricamente esto se puede ver de esta forma. O sea, vendría aquí la una restricción. Vendría acá la otra restricción. ¿Sí? Entonces estarían las dos restricciones, ¿no? Entonces tengo las dos restricciones y esta combinación, ¿sí? Esta combinación va a ser una combinación tal, pensemos que el alfa está entre 0 y 1, ¿no? En la demostración que está acá, alfa está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Entonces, si el alfa es elemento de 0 a 1, podemos intuir lo siguiente, miren, si alfa fuera 0, se eliminaría toda esta parte, ¿verdad? Si alfa fuera 0, se elimina todo esto, y P segunda, W segunda coincidirían con P' y W', que es la azul. O sea, estaríamos en la misma recta azul. En cambio, si alfa fuera 1, lo que se eliminaría serían los primas y me quedaría con el PW, que es la verde. Entonces ya podemos intuir que en los extremos de alfa, esta combinación nueva va a caer o en la recta verde o en la recta azul. Por tanto, si alfa está en un punto intermedio, ya podrán intuir que esto de acá tiene que estar, esta recta tiene que estar por un punto intermedio, que sería algo así, pasando todas por esa intersección. Entonces, esto están pasando por esta intersección de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si alfa es, repito, 0, entonces se anularía el PW, me quedaría solo P'W', que sería la recta azul, y en cambio, si alfa fuera 1, me quedaría en la recta verde. Por ende, cuando alfa está en un valor intermedio, es como tener una región que está aquí entre las dos. ¿Ya? Ahora, ya pueden más o menos intuir por dónde va la cosa, ¿no? De hecho, terminemos el razonamiento gráfico. Entonces, gráficamente, ¿qué va a pasar? Vuelvo a poner la misma función. Entonces, miren lo que pasa. Si se supone ya, que esta recta está por debajo de esta, ¿verdad? Pues al menos sé que este tramo está por debajo. Y si esta azul también está por debajo, esperaría que al menos en este tramo también lo que venga esté por debajo. Entonces, tal vez lo que visualmente puede generar dudas es que no. O sea, si se fijan, o sea, por este lado, voy a poner el punto negro. Supongamos que está por acá ya. No quiero ensuciarle mucho los gráficos de acá, pero vean esto. Por este lado de acá arriba, sería por este lado, sé que esta vaina está por debajo, ¿verdad? Así tal como está acá. Y en cambio del punto para abajo, sé que esta vaina igual queda, la recta no queda por debajo, ¿verdad? Y por tanto, ¿qué va a pasar con el amarillo? El amarillo también queda por debajo.
O sea, la restricción que está acá abajo, en amarillo, cumple la misma propiedad de generar una utilidad menor o igual a la que hemos tomado como referencia, la roja. O sea, en pocas palabras, el B de el P segunda, W segunda, también es menor o igual al B barra. Bueno, le voy a poner el rojo para que quede como el resto. ¿Sí? Entonces es más o menos la idea visualmente, ¿no? Entonces en el un ramo se cumple por este lado. ¿Sí? Está acá. Así que les voy a poner un poco de, pongamos un poco de color, me refiero a esta región. Sí, bueno, ponerla en verde, ¿no? Ah, aquí, ya, me refiero a esta región. Y en cambio, de acá me refiero a esta región. Sería este de acá. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea de la demostración en términos más intuitivos, ¿no? ¿Sí? Veámoslo en términos más formales, pero bueno, ya no voy a escribir tanto, ¿no? Pero esta es la intuición. Entonces ya ven que intuitivamente ya uno puede ver por qué esta de acá se queda por debajo y ahí vemos o hemos demostrado que es cuasi convexo. ¿Por qué es cuasi convexo? Porque si esta de acá está por debajo, que es el un caso extremo, y en el otro extremo también estoy por debajo, en la combinación también quedo por debajo. Entonces, si en la combinación quedo por debajo, ya tengo la demostración de que esto es cuasi convexo. En términos ya un poco más formales, siguiendo la demostración y sin perder ya mucho tiempo, ¿qué es lo que se hace? Ya en términos un poquito más matemáticos, ¿no? Entonces teníamos esta combinación de precios y riqueza, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tomo esta combinación de precios y riqueza y quiero verificar que se cumple la cuasi convexidad, eso básicamente significaría que si yo me pongo a adquirir una canasta con estos precios y esta riqueza, ¿verdad? P segunda punto X menor o igual a W segunda, entonces la utilidad que me da esto debería ser menor o igual al B gorro, o el B barra, perdón, que estamos usando de referencia. ¿Ya? Luego, ¿qué dice? Sin embargo, nosotros podemos notar que P y W son básicamente combinaciones convexas del P y el P'. W segunda también, ¿no? Y es lo que está acá. Entonces, ¿qué se hace aquí? Entonces, en vez de poner el P segunda, se plantea aquí la combinación convexa y se multiplica por X. ¿Sí? Lo mismo el de W segunda. Claro. Y de aquí notamos lo siguiente. O sea, si se fijan, tengo como quien dice estas dos piezas. Una pieza, a ver, pongámosle con los colores que usamos abajo. Una pieza que sería esta de acá, que voy a poner en verde. Y esta otra pieza que estaría vuelta en azul. Entonces, para que se cumpla esta desigualdad, que es de la que partimos, ¿ya? Solo hay dos chances, que P.X sea menor o igual a W o que P'.X sea menor o igual a W', ¿sí? Si es que no se cumple la una, por lo menos debería cumplirse la otra. Ya, recuerden que lo era así, ¿no? O sea, se cumple la una, se cumple la otra. ¿Cómo sé que esto es cierto? Porque si ustedes hacen la negación, ¿qué les va a quedar en la negación? Si ustedes hacen la negación de esta vaina, entonces les va a quedar P.X mayor a W y, o bueno, el otro y P'.X mayor a W'. Pero miren qué pasa si hago la negación y me queda esto. Me estoy diciendo que P.X es mayor a W y que también perdón, punto X mayor a W', y por tanto estos dos, cuando les meta aquí en la combinación, tienen que ser estrictamente mayores a la otra combinación y eso no puede pasar. Entonces, obligatoriamente debe pasar esto. ¿Sí? Entonces es más o menos la idea. Ese es el pasito clave, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si esto se va a cumplir, entonces, obviamente, la utilidad que me dé este X, ¿verdad? Esa utilidad que me dé este X tiene que ser menor o igual al B barra que hemos tomado de referencia. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Que es el mismo X que yo podía adquirir acá arriba. ¿Sí? Entonces, básicamente es como que estoy hablando de esta región. En cambio, si estoy en esta región de acá, ¿no? O sea, todo lo que está pasando aquí, ¿no? En cambio, si tengo el P'.X menor o igual a W, que es la otra desigualdad, pasa lo mismo. O sea, todos los puntos que están por acá igualmente van a tomar una utilidad o van a generar una utilidad que está por debajo del del B barra, perdón. ¿Sí? Y entonces, en ambos casos se demuestra la cuasiconvexidad. Ok, entonces, esta es, digamos, la demostración que está en más Colel, un poquito refinada, traté de hacerla un poquito más clara, pero a mí me gusta más, para serles franco, la intuición gráfica. Como que la intuición gráfica es la misma idea, es el mismo argumento, pero como que deja verlo con más facilidad, ¿no? Entonces, ya a nivel más económico, o sea, ¿qué quiere decir o por qué me interesa esto de la cuasi convexidad? En esencia me interesa porque, ¿qué me está diciendo? O sea, que si tengo un presupuesto, o sea, si tengo un escenario, si quieren, ya tengo un escenario. Y tengo otro escenario, tengo dos escenarios, ¿ya? La combinación de escenarios
¿sí? La combinación de escenarios no puede ser mejor que cada escenario individual. Sí, o sea, yo tengo aquí un escenario con un conjunto presupuestario BPW, tengo otro escenario con un conjunto presupuestario BP', entonces no puede ser posible que cuando les combine estos dos escenarios, esa combinación que es del BP segunda, W segunda, me genere algo mejor en términos de utilidad. Máximo, máximo debería generarme lo mismo. ¿Cuándo pasaría eso? Cuando esto por cosas de la vida fuera justo tangente, pero tocaría forzarle mucho el ejemplo, ¿no? O sea, sí, ya tocaría forzar y no quiero forzarle mucho. En fin, tal vez alguna pregunta sobre esta de cuasi convexidad, por favor. ¿No? Ok, entonces sigamos. Listo, entonces ya tenemos esta tercera propiedad y finalmente nos dice que hay continuidad en P y W. En esa no me voy a meter mucho. Básicamente, si quieren, es herencia de que la función de utilidad es continua. Entonces, si la función de utilidad es continua, también va a haber continuidad en la función de utilidad indirecta. Entonces, ahí no nos vamos a complicar más. Ok, entonces ya tenemos esto de aquí. Entonces, esto de aquí, solo para recordar, era para demostrar la cuasi convexidad. Cuasi convexidad. Ahora, continuamos con los apuntes. Sí, bueno, aquí pueden ver que está la misma gráfica que les puse, ¿no? Verán, siéndoles muy honesto, ¿no? Y no tengo ningún problema que quede en video. A mí mismo me costó entender un poco esto. Bueno, no un poco, me costó bastante entenderle usando la demostración formal. O sea, me costó, incluso tuve algunas discusiones con ChatGPT y hay que me explique, que me diga un poco mejor qué significa. Realmente se me hizo más fácil cuando lo llevé al campo gráfico. Entonces, como vieron ahorita, ahí se me hizo ya mucho más claro. Entonces, compas, eso también quiero dejarles como mensaje del curso, ¿no? No es crucial saberse las demostraciones, no es de esa la clave. O sea, quiero que sientan lo que es hacer las demostraciones, o sea, quiero que palpen eso, ¿no? O sea, que lo vean. Pero más bien que ganen intuición. O sea, sepan que hay unas demostraciones, pero en el fondo quiero más que ganen intuición, o sea, y que puedan tratar de a poquito representar el argumento de forma gráfica. Eso para mí es mucho más importante, ¿no? Ok, compas, entonces ahora sí, vamos con un ejemplo. ¿Ya? Vamos con un ejemplo. Igual, aquí ya muchos códigos son conocidos por ustedes y de hecho, una observación. Todos los códigos que están en este notebook, sí, que es el 3B, si no me equivoco, estos sí dependen del anterior. Sí, o sea, es como que esto ya es un solo encadenamiento con lo que pasa antes. Aquí sí al inicio quise ver si valía la pena ir acumulando códigos para que el ejercicio sea autónomo, pero en realidad se hace muy extenso. Entonces, cada código que ven aquí, cada función que aparezca en la pantalla, depende de las anteriores. ¿Sí? Por eso es que el ejercicio que les puse está al final. Entonces, es como quien dice al final, ustedes tienen que ir recogiendo todos los códigos que van apareciendo en los ejemplos y les quedaría un solo bloque de códigos. O si desean darle a la inteligencia artificial que haga eso, ¿no? O sea, le das a la inteligencia artificial el archivo y le pides que te arme un solo notebook si quieres o una plantilla de los códigos explorando cada ejemplo. ¿Sí? Entonces, más o menos esa es la idea del ejercicio que les puse al final. Sigue el mismo orden también, ¿no? Entonces, a ver, así muy rápido, compas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Miren, dice ejemplo 326. Retomamos las funciones de demanda walrasiana del ejemplo 325. Estas dos funciones que están acá, como pueden ver, me dicen que vienen del ejemplo 325. El ejemplo 325 era el ejemplo en donde resolvíamos el problema de maximización de la utilidad. Sí, o sea, este problema en donde incluso ya vimos la gráfica. eh, Aquí estaba la gráfica del problema con restricción. Todo esto ya vimos, ¿no? Entonces aquí estaban estos gráficos, la resolución y al resolver el problemita nos había quedado estas dos funciones de demanda walrasianas. Sí, o sea, en definitiva, este era el problema. Estas funciones de demanda walrasianas eran ya la solución, el punto óptimo asumiendo solución interior. Sí, recuerden que en estos ejercicios nos vamos a concentrar en solución interior para no complicarnos más la vida. Entonces, estas mismas las tomamos en el ejemplo 326. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver que en el ejemplo 326 tomamos estas dos. ¿Sí? Y directamente nos planteamos el cálculo de la función de utilidad indirecta. ¿Ya? Eh, Solo por recordar, ¿no? La función de utilidad, recuerden que era la función de utilidad de este ejemplo, era x1 a la alfa, x2 a la beta, una función de utilidad Cobb-Douglas. Entonces, ¿qué es lo único que se hace aquí? Como ven, simplemente tomamos el x1, que es toda esta expresión, y le reemplazamos por esto de acá.
Y lo mismo hacemos con el x2. O sea, este x2 que está aquí, x1 se reemplazaría con todo esto y x2 se reemplazaría con todo lo de acá. Entonces realmente no hay mucha magia, ¿no? Entonces eso es lo que ven que se trata de decir aquí abajo. Entonces aquí abajo se dice tomas el x1 ya como función de demanda walrasiana y le reemplazas en la función de utilidad, tomas el x2 como función de demanda walrasiana y también le reemplazas en la función de utilidad y luego se simplifica. O sea, lo que sigue es simplemente simplificar las potencias. Ni siquiera quiero hacerlo mucho a mano para no perder tiempo, porque eso ya es un poco más de carpintería. Más bien, los códigos que igual van a ver están bastante simples. O sea, ¿cuál es la idea? Aquí creo un nuevo símbolo que le llamo V para que represente la función de utilidad indirecta. Recuerden una vez más, ese es el nivel máximo de utilidad que se puede alcanzar. Y luego hacemos las sustituciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, em, déjenme ejecutarlo una vez para que se vea el resultado. Entonces, aquí pueden ver que ya de golpe me dio el resultado, ¿no? Bastante cómodo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Miren, estoy creando un objeto que le llamo BPW, que va a ser una ecuación en SIMPI, en donde en el lado izquierdo va a estar la B, y en el lado derecho que tengo, objetivo PMU, solo este objetivo de PMU era la función de utilidad. ¿Sí? Entonces, solamente esta parte, objetivo PMU, era la función de utilidad igual a x1 a la alfa, x2 a la beta. Luego, ¿qué le estoy haciendo? Miren, luego tomo solo el lado derecho, porque esto está guardado como igualdad. Entonces, si hacemos el RHS, ya saben, solo tomo el lado derecho. Y luego hago la sustitución. ¿Y qué sustituyo? Miren, sustituyo x1, que sería este de acá, lo sustituyo por la función de demanda walrasiana, x1 PW, el lado derecho. O sea, estoy sustituyendo por, bueno, acá arriba estaba, ¿no? Pero bueno, es la función de demanda walrasiana en el lado derecho para x1 y lo mismo para x2. Y luego pueden ver que aquí puse dos factors y el simplify, porque se puso un poco necio, ¿no? Esto seguro a algunos les puede pasar. Entonces verán, solo para efectos ilustrativos. Digamos que no ponemos estos factors ni simplify. Entonces, miren cómo aquí Python fue bien mecánico. O sea, ¿qué hizo? Armó la ecuación y literal, reemplazó y lo dejó ahí. ¿Sí? Entonces, en este caso lo dejó ahí. Entonces tú con el factor, con el primer factor que le estás pidiendo, que haga un factoreo. Entonces dejemos solo el primer factor para ver cómo queda, ¿no? Entonces aquí le pides el primer factoreo. Entonces ahí mira lo que hizo Python. Ahí fue literal factoreo y sacó toditos los factores. Pero en cambio, ¿ahí qué tenemos? Ahí tenemos el problema de que aquí hay un W y aquí también. Entonces podrías tener misma base y solo sumar exponentes. Entonces, en mi caso, eso logró hacerse funcionar con otro factor. Entonces veamos que hace el otro factor. Entonces, si solo pones un factor más, ahí es como que Python empieza a sumar. Por ejemplo, miren, con el W sumó, mantuvo la base y sumó los exponentes. Y después con el Simplify es como que ya le estás forzando a que simplifique más, agrupe y ahí queda este resultado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes resuelven este tipo de ejercicios o cualquier otro tipo de ejercicio donde Simpi está escribiendo las ecuaciones, a veces toca utilizar esto, ¿no? Utilizas el factor, que es factoreo, y después toca pedirle otro factoreo, y después toca pedirle simplify, hasta que tengas la ecuación lo más compacta posible, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cautela porque es una máquina. O sea, hagan de cuenta que el factoreo a veces es bien intuitivo. Uno ve la ecuación y medio trata de intuir cuál es factor común, cuál es un binomio al cuadrado, cosas así, ¿no? Tal vez algunos recuerden no, ni siquiera del pregrado, sino de la época del colegio o la secundaria, cuando uno estudiaba los casos de factoreo, ¿no? Y era bien intuitivo. O sea, uno tenía que hacer un montón de ejercicios. Yo me acuerdo que tuve un profesor así hace años en el colegio. Sí, no sé si aún vivo el hombre. 1000 ejercicios. Nos mandó, me acuerdo una vez. 1000 ejercicios de factoreo para desarrollar la intuición. Entonces, ¿qué pasa? Que la máquina no es que tenga esa intuición. Por eso es que a veces toca estarle poniendo factor, factor, simplify hasta que por fin te logre generar la expresión simplificada. Sí, entonces, eso por favor tenganlo en cuenta cuando les toque enfrentar este tipo de ejercicio. Ahora, dice que vamos a verificar para esta función de utilidad indirecta algunas propiedades. Por ejemplo, dice, vamos a verificar la homogeneidad de grado cero. ¿Qué significaba la homogeneidad de grado cero? Significaba que si yo, por ejemplo, tengo aquí los precios, voy a tomar esta ya, voy a tomar este resultado. Y solo el resultado nada más, ¿no? Todo aquí que viene del ejemplo. Entonces, ¿qué implicaría la homogeneidad de grado cero? ¿No? Implicaría que si por decirles, ahora, esto es B que depende de P y W, ¿no? De hecho, pueden fijarse aquí, depende de P
W, y depende también de alfa y beta, ¿no? Pero recuerden que alfa y beta son parámetros de la función de utilidad, es decir, en teoría deberían ser datos, ¿sí? O sea, alfa y beta son los datos que indican cómo el consumidor decide entre el bien uno y el bien 2 y por tanto no deberíamos meternos con eso, son constantes exógenas. Ahora digamos que aquí hacemos un alfa P y un alfa W. Entonces, ¿qué va a quedarnos aquí? Fíjense, bueno, voy a utilizar otra letra, no alfa, no, porque vamos a utilizar la letra M mejor. MP, MW. Ya, entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Donde aparezcan los precios hay un crecimiento proporcional. A ver, déjeme primero escribo la ecuación original, haciendo espacios, alfa, beta sobre P sub 2 a la beta y W sobre alfa más beta a la alfa más beta. Ya. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si yo quiero verificar homogeneidad de grado cero, tendríamos que poner aquí esta M, que sería el crecimiento proporcional, también en el precio 2 y también en la riqueza. Entonces, si ustedes se fijan, eso que me va a dar como resultado, un tema ya de exponentes nada más, ¿no? Entonces aquí tendríamos que esto es igual. ¿Qué toca hacer aquí? Entonces, el M, como ven, va a salir como potencia con 1 sobre, vamos en azul, va a quedarme 1 sobre M al alfa, por este paréntesis, ¿verdad? Por este otro paréntesis, vuelta va a salirme por 1 sobre M a la beta. ¿Ya? Entonces ya me quedan estos dos paréntesis en la M, y de este también va a salir. Entonces va a salirme como por M elevado a la alfa más beta. Sí, todo lo demás no cambia. Sería alfa sobre P1 a la alfa, beta sobre P sub 2 a la beta, y W sobre alfa más beta a la alfa más beta. Y aquí ya es inmediato, ¿no? O sea que podemos notar que si aquí vemos misma base, se sumarían los exponentes, me quedaría M al alfa más beta y se simplifica con el de acá. Entonces resultó ser que todo este término con precios y riquezas subiendo a la misma proporción es lo mismo que tener la función de utilidad indirecta solo en términos de precios y riquezas sin la expansión monetaria. Entonces aquí hemos verificado que se cumple la homogeneidad de grado cero o en otras palabras, repito, no hay ilusión monetaria. O sea, si las magnitudes medidas en dinero crecen en la misma proporción, la cantidad máxima de utilidad que el consumidor puede alcanzar seguirá siendo la misma. ¿Ya? Eso mismo está hecho aquí en una sola línea de código. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Miren, bueno, en realidad aquí más que nada se está haciendo una resta. Tengo aquí sp.expand power base. Esta es una función que no hemos visto mucho aquí en Python. Esta de acá se va a encargar de expandir el exponente, porque verán, esta de aquí, ¿para qué me sirve? Me sirve básicamente para hacer esto que yo hice a mano. Entonces vieron que aquí a mano yo tuve que sacar esta constante manteniendo las potencias. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces a Python hay que forzarle a que haga eso, y eso es lo que hace esta función, sp.expand power base. ¿Sí? Luego pueden ver que tengo el BPW, esta no es más que la función de utilidad indirecta que ya estaba calculada antes. Tomo el lado derecho, que es el que está aquí, y hago la sustitución de, en vez de poner P1, pongo M por P1. M por si acaso es una constante que ya creamos antes. Sí, es una constante que ya creamos antes para verificar homogeneidad en funciones de demanda wallaciana. Lo mismo pueden ver que se hace con P sub 2 y con W. Entonces, ¿qué va a hacer esta parte? Va a tomar la ecuación y va a sustituir y meter la M en donde haya variables monetarias, tal como hicimos acá. ¿Ok? Y luego le estoy restando la original sin la sustitución, ¿sí? Y entonces, ¿qué debería pasar? Es como que estoy restando estas dos y si son iguales debería hacerse cero. ¿Ya? Obviamente que Perdón, si le ejecute. Sí, perdón. ¿Qué hacía la función expand power base? Perdón, me de perdí. hecho, hagámosle. Es más práctico verle así, ¿verdad? Voy a hacerlo en otra celda. Sí, código. Ya. Pues verán, digamos que nosotros tomamos solo este bloquecito, ¿no? De la función de la utilidad indirecta. Ya, entonces lo voy a pegar aquí abajo. Y ya puse un paréntesis de más. Ya. De paso, compas, esta es una buena estrategia si ustedes quieren saber qué hace una línea de códigos muy larga, ¿no? Otra opción sería copien, peguen y ChatGPT les explica, ¿no? Pero si quieren hacerlo más ustedes mismos, ¿no? Entonces, miren, aquí tomo la función, que sería esta de acá arriba que terminamos de crear, tomo el lado derecho, hago la sustitución y aquí pueden ver cómo se sustituyen el P1 por MP1 y así con todas, ¿no? Las monetarias. Entonces, hasta ahí, ¿qué hace Python? Es bien mecánico. Hasta ahí, literal, reemplazó.
pero no está haciendo el siguiente paso que necesito, que es extraer, ¿sí? Extraer para yo poder ver la simplificación. Entonces, ¿qué sucede si aquí le hago, por ejemplo, un punto simplify? Ya, entonces, si le hago ahí un punto simplify, vean que no hace nada. Sí, o sea, se atora. O sea, ahí es como que le deja otra vez a los M ahí y no logra simplificar, que es lo que uno esperaría, ¿no? O sea, que directamente saque los M y después simplifique. ¿Por qué no hace eso? Básicamente porque cuando trabaja con potencias, Simpi es un poquito receloso, o sea, como que no le gusta hacer simplificaciones a la ligera. En cambio, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ahí le metemos esta función, justo la que, de donde iba la pregunta, ¿no? Entonces aquí voy a copiarle. Entonces ya ven, compas, si quieren más o menos evaluar un código, esa es una opción, o sea, irle pegando de a poco. Entonces veamos qué hace ahora el expand power base. Si yo le ejecuto, el expand power base, como ven, lo que hizo es, a ver, Python, ponte serio con las potencias y expande las potencias. Entonces Python se pone a evaluar cuáles son positivos y dice, ok, como sé que todo esto es positivo, ninguno es cero o puede ser cero, entonces aplico las leyes que yo conozco de la potenciación. Entonces ahí es donde empieza a hacer el desglose. Entonces, como ven, le saco todos los factores. Eso es lo que hace el expand power base, o sea, expande la potencia. ¿Sí? Entonces con eso tenemos. Noten que no simplifican, ¿no? Si ven que aquí queda otra vez M, 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 y no, y aquí ya es evidente, miren, M menos alfa, M menos beta, y aquí M más alfa más beta deberían simplificarse, pero así solito no lo simplifica, por eso es que después toca pedirle vuelta a un simplify. Le ponen el simplify y ahí desaparece la M, ¿sí? Entonces ahí podemos notar ya que se cumple propiamente la homogeneidad de grado cero, ¿no? Y bueno, después del resto con la original y como son iguales, deben salirme cero. Pues no sé si eso más o menos explica el uso de esta función. Perfecto, muchas gracias. Chévere, no, más bien gracias también. Entonces, compas, ya saben, siempre que tengan una función que esté un poquito extendida, es buena idea irle copiando por bloques, ¿no? En las celdas, en una celda del Colab, y ahí es más fácil evaluarlo. Entonces, porque, verán, esta es otra cosa, ¿no? También comentario al margen. Tal vez alguien que sepa más programación, tal vez me criticara diciendo que uno debió tratar de que esta línea sea más sencilla y de fácil interpretación, ¿ya? Entonces ahí mi única respuesta, compas, es que en principio yo no soy programador, soy economista y entonces yo quería rápido la respuesta, porque quería avanzar con los siguientes problemas, ¿no? Entonces por eso es que a veces van a ver que me quedan unas líneas de código muy extensas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación, no? Siempre que ustedes tengan esas dudas, háganle por bloques o copien la línea y díganle a ChatGPT que les explique por partes. Hace muy buenas explicaciones, créanme, compas. O sea, ya como les dije, estamos pensando también en el futuro. O sea, estos códigos ahorita parecen solamente lo de un curso doctoral. Ya van a ver que luego esto va a ayudar un montón para... Imagínate, ya te olvidaste micro, pero puedes hacer que ChatGPT sepa micro en un 2x3. Le subes los archivos y listo. Entonces ahí te puede explicar mejor las funciones también. Bueno, en todo caso, sigamos. Ya hemos visto, compas, entonces que se cumple la homogeneidad de grado cero en la función de utilidad indirecta. ¿Sí? O sea, el consumidor no puede expandir más su riqueza si es que, o no, no se cambia, digamos, expandir su riqueza, disculpen, no puede cambiar su función, su utilidad máxima si hay expansión monetaria, estrictamente monetaria. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar si, en efecto, la utilidad indirecta es creciente respecto a la riqueza y no creciente con respecto a los precios. Eso se puede evaluar con derivadas. Antes de hacer las derivadas, uno puede verlo incluso de forma intuitiva, solamente con la función, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Voy a llevarme otra vez esta función. Entonces ahora quiero evaluar dos cosas. Quiero verificar que esta vaina de aquí es creciente en W. Entonces noten que solo viéndole uno ya se da cuenta. O sea, ¿qué pasa si W crece aquí? Entonces aquí pueden ver que si el W crece, si estas son potencias positivas, que en efecto lo son, recuerden que alfa y beta están entre 0 y 1, entonces necesariamente crece el B. Entonces ya está, o sea, yo ya sé que la derivada de la utilidad indirecta con respecto a W es mayor a 0. La otra propiedad es no creciente en precios. ¿Ya? ¿Cómo puedo ver eso? En este caso igual está bien fácil, o sea, simplemente veo que si se expande P1 o se expande P sub 2, están en el denominador, entonces el B tiende a caer.
Entonces, en este ejemplo, de hecho, es decreciente en los precios, ¿verdad? Pero recuerden, hemos dicho no creciente porque puede haber soluciones extremas, ejemplo, las soluciones de esquina, en donde ahí los precios no tienen efecto, ¿no? Ahora, ¿eso entonces qué implica? Que en este ejemplo muy particular, la derivada parcial de la función de utilidad indirecta con respecto a los precios P sub L es menor a cero. Aunque en términos más generales podríamos poner menor o igual para que haya consistencia con lo que dijimos antes. Ahora, ¿cómo lo hice acá? Entonces, la verdad es que aquí hice algo bien, bien tosco. Sí, como ven, está bien tosco. Y eso que le puse Simplify y todo. Son las derivadas. Verán, ¿qué está aquí? Tomo la función de utilidad indirecta, esta BPW, que era la solución de acá arriba, ¿no? El BPW. Entonces, tomo esta función de utilidad indirecta, obtengo el lado derecho y saco la derivada, o sea, la diferencial con respecto a W, y le simplifico. Me quedo todo esto. ¿Ya? Entonces, esto es bien mecánico, pero digamos, ¿no? Tomo todo esto y veo que ningún elemento es negativo. Como ningún elemento es negativo, perfecto, es no creciente en W. ¿Qué digo? Es creciente en W. Sí, obviamente que intuitivamente era mejor solo hacer las flechitas, pero yo no sé si algún día la inteligencia artificial llegue a ese nivel, ¿no? Que solo vea y te haga un análisis con flechitas, porque que llegue a ese nivel sí sería épico, ¿no? Entonces, como no se me ocurrió otra forma, hice las derivadas. Otra opción pudo haber sido hacer una gráfica poniéndole datos, ¿no? Pero preferir las derivadas. Veamos qué pasa en cambio cuando saco las derivadas con respecto a los precios, ¿no? Miren lo mismo. Tomo la función de utilidad indirecta, lado derecho, diferencial con respecto a P1, simplifico y me quedo aquí un menos. Entonces aquí yo ya veo que esta derivada es negativa. Y lo mismo pasa con la otra derivada. Ambas derivadas son negativas. Estas derivadas negativas recogen el efecto que pusimos aquí con estas flechitas que suben y la otra que baja. Conclusión, lo que hemos visto es correcto. O sea, se cumplen las propiedades que hemos planteado. Creciente en W, no creciente en P. Ahora, y esta es la parte más interesante, ¿no? Recuerden que también hablamos hace unos minutos de la cuasi convexidad, ¿no? Que estaba acá, ¿no? La cuasi convexidad. Eh, Recuerden, la cuasi convexidad básicamente me dice que si tengo dos situaciones donde ambas situaciones me dan una utilidad máxima menor o igual a una referencial, ¿ya? Entonces la combinación de las dos también me da algo menor o igual a la utilidad máxima referencial. Sí, esa era la cuasi convexidad. ¿Cómo lo evalúo en este ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo evaluar en este ejemplo? ¿Cómo verificar que se cumple? Entonces es lo que vamos a ver ahorita, verán. Entonces aquí unas observaciones. Podemos evaluar que la función de utilidad indirecta es cuasi convexa. Miren lo que dice luego. Revisando que el negativo de la función es cuasi cóncavo. ¿Sí? Entonces, esto es algo que de hecho ya conocemos, la cuasi concavidad, porque ahí tocaba usar la matriz hessiana bordeada. ¿Sí? Entonces me llevo este apunte que está acá. Entonces noten eso, ¿no? Básicamente, si tengo que estudiar funciones que son de tipo cuasi convexo, ¿ya? Por eso también me interesaba hablar un poco de este tema. No hace falta desarrollar toda una teoría nueva, que es más fácil. Coges la función, le aplicas, o sea, si quieres saber que BPW es cuasi convexa, entonces es más fácil, ¿sí? Ponerle el negativo del BPW y preguntar si esta vaina es cuasi cóncava. Que esto para nosotros ya es terreno conocido, porque si es que queremos saber si esto es cuasi cóncavo, entonces aquí recuerden que tocaba usar la matriz hessiana bordeada. Matriz hessiana bordeada. ¿Ya? En el fondo ya sabemos, ¿verdad? O sea, en el fondo esta demostración que hicimos acá, un poco más intuitiva aquí en gráfico y un poco más estricta aquí como lo hace más Colel, ya es suficiente. O sea, lo que ahorita queremos es verificar, o sea, queremos verificar si el ejemplo está cumpliendo lo que se supone que dice la teoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Borremos esto. Entonces, aquí sí me puse más a trabajar con códigos, ¿no? Ya no lo escribí tanto en LaTeX, pero a ver, recordemos ideas. Esto de la cuasi concavidad, ¿qué significaba? Entonces, recuerden que la cuasi concavidad se podía interpretar, o sea, si vuelvo un momento, hacemos así como un recordatorio, al ejemplo de la utilidad. O sea, por ejemplo, yo decía, si quiero saber que una función de utilidad era cuasi cóncava.
Entonces quiero encontrar la x que maximiza la función de utilidad sujeto a qué. Entonces recuerden, esto es solo para recordarlo de la cuasi concavidad, ¿no? Entonces teníamos aquí x1, x2, teníamos aquí la función de utilidad, digamos, el conjunto de contorno superior y una dirección tangente en un punto. Algo así, ¿no? Tangente en un punto. Entonces, ¿cuál era la idea de la cuasi concavidad? Que si yo busco el máximo de la función con un punto fijo, si ese punto de ahí era un punto fijo x barra, yo sé que en ese x barra tengo un gradiente, ¿verdad? Gradiente de la función 1 x barra. Pues, ¿qué pasaba? Que el gradiente de la función u en x barra debía ser perpendicular a esta dirección tangente y por tanto, si esto es cuasi cóncavo, el único punto que maximiza esta utilidad era el punto justamente de tangencia. Y eso habíamos dicho que se representaba haciendo que el producto punto entre el gradiente en ese punto, punto x menos x barra, ya me falta espacio, un segundito, igual a cero. O sea, básicamente esto recuerden, significaba que si yo tomaba una dirección tangente a la curva de indiferencia en un punto que está fijo x barra, recuerden que el x en cambio era cualquier punto, ¿no? Era cualquier punto que podía estar por acá, que se podía ir moviendo. Entonces la idea era que si yo resuelvo este problema de maximización, este x solo es óptimo si coincide con el x barra. O sea, se va moviendo hasta darnos cuenta que en el x barra es máximo, cualquier otro x no nos va a dar máximo. Y de ahí salía la Hessiana bordeada. Entonces, ¿cuál era la idea de la Hessiana bordeada? Entonces, la Hessiana bordeada, recuerden, venía de resolver este problema. Ya se acordarán que aquí toca hacer un lagrangiano porque es un problema con una restricción de igualdad. Y al momento de hacer el lagrangiano, tú veías la condición de primer orden y luego en la condición de segundo orden sacábamos la matriz hessiana del lagrangiano y después cambiábamos el signo de las filas y columnas para que nos quede aquí un cero porque solo hay una restricción, el gradiente de la función de utilidad, transpuesto, ¿no? Aquí otra vez el gradiente de la función de utilidad y aquí era el hessiano de la función de utilidad. Entonces, esta era la idea de la matriz hessiana bordeada para la función de utilidad. Entonces, si yo verificaba que esta matriz era semidefinida negativa, yo ya sabía que había cuasi concavidad. Entonces, la misma idea aplicaría para esta otra función de utilidad indirecta, ¿sí? Solo que ahora, ¿qué cambia? Primero, ya no uso la función directamente, sino el negativo, porque si le dejo la función solita, más bien es cuasi convexa. Entonces uso el negativo para verificar que es cuasi cóncava. Primero. Segundo, este análisis que hacíamos acá, recuerden que era con respecto a x, o sea, era unas derivadas con respecto a x y obviamente el hessiano con respecto a x. En cambio, aquí ya no es con respecto a x, aquí el análisis es con respecto a vector de precios y con respecto a riqueza, o sea, con respecto a PIW. Esas son ahora las variables. Entonces, con eso en mente, lo único que les pido es recordar que hay una matriz hessiana bordeada. Ya, ya. De hecho, quédense con esto en la cabeza, ¿no? No hace falta que se sepan todo esto, ni los detalles de las fórmulas, no, pero sí que cuando veas la palabra cuasi cóncava o cuasi convexo, de inmediato, esto es matriz hessiana bordeada. Ya ni me acuerdo matriz hessiana bordeada qué era, seguro que en unas semanas o meses tal vez lo olviden, compas, no es nada del otro mundo, así mismo pasa, pero que se acuerden que había eso, ¿no? O sea, que no es trivial, o sea, que esta palabrita no es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo hacemos aquí el análisis? Entonces, miren, primero sacamos el vector gradiente. Ya pueden ver que por eso mismo ya no lo escribí en látex. Pueden ver aquí que el vector gradiente del negativo de la función, ¿no? Porque ese es el que nos interesa ahora. O sea, esto era como un recordatorio. ¿Cómo sería ya para lo que nosotros queremos? Entonces, aquí la matriz hessiana bordeada. Esta era la matriz hessiana bordeada de U. Ya, entonces, esta en cambio, si quieren, es la matriz hessiana bordeada de menos B. ¿Qué tocaría hacer? Entonces, sería cero. Sería el gradiente con respecto a x de menos b. Ah, no, con respecto a x, con respecto a p y w. De menos b. Aquí sería otra vez el gradiente con respecto a p y w de menos b. Este de acá transpuesto. Y aquí sería la matriz hessiana de menos b, pero con respecto a p y w, para no olvidarnos. ¿Ya? Entonces, para no complicarnos mucho con la simbología, directo a los códigos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los códigos? Miren, aquí estoy ya sacando el nabla. Nabla, recuerden que es ese símbolo, este símbolo, ¿no? El nabla, ¿sí? El nabla de, bueno, no se me ocurre otras letras. Entonces, el nabla del negativo de la función de utilidad indirecta.
Aquí ven que están los códigos para generar el gradiente, pero el gradiente es con respecto a precios y riqueza. Y le transpongo para que me quede en columna, que es la simbología estándar, ¿no? Entonces aquí pueden ver que ya nos quedó todo esto, que intuyamos qué significa, ¿no? Recuerden que el vector gradiente sería las derivadas parciales con respecto a precio uno, precio 2 y riqueza, por el orden que está acá, ¿no? Precio uno. Entonces, si pueden ver, esta expresión es de hecho esta expresión, solo que con el negativo, ¿ya? Entonces fue ese negativo. Con respecto a P sub 2 es esta otra derivada, ¿sí? Solo que sin el negativo. Y con respecto a la riqueza es esta otra expresión, pero con negativo. Entonces ahí está el vector gradiente. Luego, ¿qué necesitamos? Entonces ahí está el vector gradiente. La otra es la matriz hessiana del negativo, ¿sí? Esta matriz hessiana es esta de acá, ¿ya? Entonces ahí pueden notar que esta matriz ya es demasiado grosera, o sea, y eso que le pedí que simplifique, miren, y o sea, ¿cómo quedaba? Dejen ver la que me dio, por dudas nomás, quiero ver cómo queda si no le simplifico. Más grosero todavía, ¿no? Ya. Entonces aquí estoy pidiéndole que simplifique, demora un poquito. Entonces aquí pueden notar que, recuerden, la matriz hessiana en definitiva es la matriz de segundas derivadas. Segundas derivadas con respecto a quién, con respecto a precios y riqueza, y usando el negativo. Porque si no uso el negativo, entonces estoy en cuasi convexidad. Con el negativo, recuerden, paso a cuasi concavidad. Entonces tengo toda esta otra matriz. Luego construyo la matriz hessiana bordeada. ¿Cómo se armaba? Entonces aquí recuerden que por ahí teníamos unos códigos que me permitían combinar el gradiente y la matriz hessiana. Sí, o sea, como que yo mismo armo la matriz, ¿no? Pues como notarán, esto a mano ya no tiene ni sentido, ¿no? O sea, entonces se vuelve una cosa bastante compleja, pero igual se puede hacer, ¿no? Entonces aquí tenemos la fila, la columna y el cero que debe estar por acá. Sí, ahí pueden ver que está el cero. Entonces, ¿qué toca ver? Toca analizar las condiciones de Simon y Bloom para este caso, ¿no? Entonces, miren, este caso, ¿de qué se compone? De tres variables. ¿Por qué tengo tres variables? Porque tengo los dos precios, precio uno, precio 2 y la riqueza. Y una restricción. ¿Cuál restricción? La restricción de cuasi concavidad, que recuerden que es la restricción que exige que mi función, ¿verdad? En ese punto debe alcanzar el máximo, pero ¿cuál punto es? Es el punto de tangencia. Entonces, es una restricción de tangencia. La misma idea está aplicándose para la otra función, para la b, bueno, la menos b. Entonces, hay una restricción. Entonces, por eso es que en las condiciones de Simon y Bloom hago tres variables, precio uno, precio 2 y riqueza, menos una restricción, que es la restricción para garantizar que es cuasi cóncava, el negativo de b. Por tanto, tengo que analizar dos menores principales líderes. ¿Cuáles son esas dos? El determinante de toda la matriz, ¿sí? El determinante de toda la matriz. Tengo que sacar el determinante de todo esto. Y también tengo que sacar el determinante de la matriz que queda cuando eliminamos la última fila y la última columna, que ya no le escribí, ¿no? Solo le llamé delta 3 porque escribí todo esto en látex, ¿no? Aunque verán, si le dan a ChatGPT te lo escribe, pero ¿para qué? Entonces, más bien, códigos. Entonces, aquí está el determinante. Y oh, sorpresa, el determinante salió cero, pese a que esté todito esto así, ¿no? O sea, el determinante salió cero. Si sale cero, recuerden, ya no puedo hablar de cuasi concavidad estricta, ¿sí? O sea, la palabra estricta ya no es viable. Tenemos que ver qué pasa con el otro. En cambio, el otro tiene este determinante, ¿sí? Que como pueden ver aquí tomé del 0 a 3. Recordarán que si hago esto estoy eliminando la última fila y la última columna, porque Python no coge hasta el 3, sino solo hasta el 2. Y un simplify, solo por curiosidad, dejen ver cómo queda sin el simplify. Entonces, sin el simplify se pone fuerte, pero lo procesa, miren, lo procesa, ¿no? Ya. Espera, y otro paréntesis rápido. Con el tiempo es seguro que el SymPy y otras librerías de Python van a mejorar. Con inteligencia artificial, muchas librerías de acceso abierto van a mejorar un montón. Entonces, seguro que con el tiempo van a tener más capacidad de simplificar, de mejorar las expresiones, todo. O sea, verán, con decirles que estamos haciendo casi, casi lo que haría yo. Yo usualmente hago, por ejemplo, con modelos que he publicado en revistas en el Matemática. Sí, que es un software muy específico para estas vainas, ¿no? O sea, que te hace las derivadas, las integrales, lo que sea, y te pone la simbología. He tratado que sea casi lo mismo, pero con software abierto, compas, con Google Colab y Python. Entonces,
casi tienes las habilidades que te da el matemática con la ventaja de que no tienes que pagar la licencia de matemática, o sea, que ya es bastante. Y conseguir un matemática actualizado es un lío. Yo tengo un matemática súper ya desactualizada. En cambio, la ventaja con las librerías de Python es que van a mejorar muchísimo con el tiempo. Entonces, seguro que estas simplificaciones van a ser mucho más potentes con el paso de los años, pero los códigos no van a cambiar. O sea, disculpen que les diga todo esto, pero es que vale la pena y creo que quede registrado porque tal vez algún día yo mismo vuelva a ver los videos. Eh, Incluso ustedes podrían darle a la inteligencia artificial los notebooks que ahorita tienen y pedirle a la inteligencia artificial, no digo ahorita, piénsenlo en un par de años. Les pongo un caso muy extra, muy exagerado. Digamos que en un par de años no tienen la tesis. Ya, no sabes qué hacer de tesis, estás colapsado. Por ahí te acuerdas que había estos notebooks. Ya, coges los notebooks, le pones a ChatGPT y primero le dices, ok, arregla, mejóralos, vuélvelos más eficientes con todo lo que sabes ahora, porque esto se hizo hace un par de años. Te los va a mejorar, verán. La mejora de la inteligencia artificial es súper fuerte, o sea, de aquí a unos meses, ChatGPT ya tiene un nuevo modelo, Cloud igual, DeepSeek también, o sea, van mejorando de forma acelerada. Entonces, seguro que te pueden devolver códigos mucho más eficientes. Sí, por eso mismo no me he preocupado mucho por la eficiencia, compas, porque a mí no me preocupa eso, porque sé que algún día la inteligencia artificial lo va a resolver. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que el problema ya esté planteado y me entienda. Entonces, ¿cuál es la idea? Con los años ustedes pueden decir, no sé qué tesis hacer, coge estos archivos, los metes a la inteligencia artificial ya sabe micro y dile que te sugiera temas. Tal vez un tema es, busca un método más eficiente para resolver el problema de Karush con Tucker, por ponerles un caso, ¿no? Que es una función que tenemos, pero por algunos compas que me han estado comentando, parece que cuando crece el número de restricciones se vuelve bien ineficiente. Entonces, ese puede ser un tema, claro, bien teórico, pero sería interesante y más que nada en un par de años seguro la inteligencia artificial logra hacerlo. Pues por eso, compas, el mensaje también es no se preocupen ya tanto en la minucia, preocúpense en el problema global y ganen el criterio para que en unos años una inteligencia artificial cada vez más potente pueda resolver el problema, ¿sí? Entonces yo creo que es el momento, o sea, estamos en ese boom, o sea, de hecho, ustedes que están haciendo el doctorado deberían tratar de ponerse justo en esa frontera, porque, claro, para los que más quieren, obviamente todo lo que más quieren es graduarse, ¿no? Entonces, graduarse rápido y graduarse bien puede ser mucho más óptimo ahorita, porque después en unos años todo el mundo va a usar inteligencia artificial, ya va a ser cada vez más común. Seguro estos archivos, verán, yo los voy a poner después en mi nube y los voy a publicar a todo el mundo, no crean que solo son para ustedes. A mí me gusta el conocimiento abierto, porque a mí me gusta fomentar la competencia, pese a que soy de izquierda y marxista, yo creo en la competencia para mejorar la eficiencia en ciertos casos. Entonces, con los años, seguramente mucha gente va a estar haciendo estas cosas y ya no va a ser ventaja. Entonces eso también deberían tomarlo en cuenta, compas. O sea que tal vez están justo en el momento en que usar la inteligencia artificial para tu tesis, para tus investigaciones, aún te da una ventaja. En unos pocos años más tal vez ya no. Sí, a menos que tengan el dinero para pagarse los mega servicios que creo que están a... ¿Alguien sabe cuánto está el chat GPT en su versión más cara? 200. ¿Alguien sabe tal vez? Los precios más top. 600, sí. 200, ¿no? Sí, o sea, ya... No, pues tampoco así, ¿no? Pero bueno, quién sabe. En fin, compas, entonces ahí está el ejercicio. Bueno, entonces para concluir, ¿no? Disculpen que me desvié, pero para concluir el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Teníamos, decía, tres variables, teníamos una restricción, por tanto hay que revisar dos menores principales. Luego teníamos que ver el signo, ¿no? Entonces, ¿cómo se veía el signo? Simon y Bloom dicen, ok, toma menos uno a la L, en este caso a las tres variables. Entonces toca revisar que el determinante, el último, sea negativo. Pero como es cero, bueno, ya no pudo ser negativo, pero te dice que el siguiente signo, en cambio, como se supone que alterna, si este era negativo, el siguiente debía ser positivo, que es lo que vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que notamos? El un determinante es cero y el otro determinante, que es el que está acá, pese a que Python no le simplificó del todo, tal vez con un power o alguna otra función le simplifique más, pero no me hace falta porque miren, todos estos de acá son positivos, esto es positivo, todo es positivo. Entonces, conclusión, el determinante es positivo y con eso me basta. Porque entonces, ¿qué puedo decir? Que menos b es cuasi cóncava, ¿sí? Y a la vez, lo que sí no puedo decir es que, bueno, es cuasi cóncava, pero no estrictamente. ¿Por qué? Porque salió cero. Tenía que salirme negativo para que sea estrictamente cuasi cóncava.
Pero bueno, eso es lo que dicen las propiedades, ¿no? No pedía que sea estricto, o sea, basta con que sea cuasi cóncava, no necesariamente estricta, para que cumpla lo que mencionamos antes. Conclusión, si menos b es cuasi cóncava, por tanto, la b, la función de utilidad indirecta, esa es cuasi convexa, aunque no de forma estricta. O sea, esta b cumple la intuición que nosotros planteamos acá arriba, ¿sí? Incluso les dejo como ejercicio opcional, por eso no lo puse ni en el notebook, que traten de graficar esto. O sea, pero con códigos, ¿no? O sea, traten de graficar eso poniéndole datos y códigos. Debería salir. ¿Ya? Si me motivo, capaz que lo pongo, pero bueno, no creo. Ya es, eso sí ya es para querer complicarse la vida misma. En fin, compas, no sé si hay alguna pregunta sobre este ejercicio, como para también reforzar lo que vimos en su momento de cuasi concavidad. Sí, en el momento de generar la nueva matriz hessiana bordeada, ¿Ya? ahí se tiene que el primer signo siempre es considerando las tres variables más el nabla del vector gradiente. O sea, Ya. ¿de qué? Ya. El signo de del menos uno. Este de Sí, acá. ajá, Este signo. sí, Ya. Claro, o sea, es de las variables que tomamos como referencia para sacar todas las derivadas. pero Entonces, ahí, claro, era el L, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes del L solo representaba bienes. En cambio, aquí esta función depende de P y W. Entonces, todas las derivadas estamos sacando en función del vector de precios, que son dos precios, y la riqueza, que es una, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita el L es 3. sí, pero ahí la pregunta es, el Ujú. Hessiana, más bien dicho, la Hessiana normal es con la derivada parcial respecto a cada una de esas variables, ¿no es cierto? También, Entonces, claro. a la final debería ser solamente una matriz 3 por 3. En este momento le Exacto, estamos... que es la que queda aquí, de hecho, ¿no? O sea, esa hessiana es la que quedaría Ujú, en este bloque, ¿no? Estas tres. exacto. Entonces, ¿qué tengo? La hessiana, que sería este bloque, solo de la función, ¿no? Y lo que Ujú. está en los bordes, por eso se llama bordeada, ¿no? Entonces, lo que está en los bordes es, en cambio, el vector gradiente. Ya, pero entonces la diferencia L menos K es considerando nuevamente las tres variables de la hessiana pequeña menos Restricción. la restricción. Menos el borde, Correcto. si se quiere, ¿no? O sea, esa es buena forma de resumirlo. O sea, son las tres variables de la hessiana original menos el borde. Como solo hay una restricción, entonces solo hay un borde, digamos. Y desde ahí todas las menores van alternando el signo en comparación con esta primera. Así es. Perfecto, muchas gracias. Listo. Muy bien, compas. Vamos avanzando un poco más. Ya, como quien dice, con todo lo que hemos conversado, hemos explorado lo que más hemos podido el problema de maximización de la utilidad. Ahora, en nuestro análisis hay otro problema que también nos interesa. ¿Sí? O sea, el problema del consumidor no solo puede plantearse como un problema de maximización de la utilidad, sino que usualmente también se lo plantea de una manera alternativa. ¿Sí? Que es el que pueden ver aquí en el siguiente punto, ¿no? El 3.4, el problema de minimización del gasto. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a anotar, el problema de minimización del gasto. ¿Ya? Este es el problemita que a veces se le llama el dual del problema de maximización de la utilidad. Ya vamos a explicar un poco qué quiere decir este del dual. Entonces, miren, mientras que el problema de maximización de la utilidad es literal, ¿no? Maximización. Este problema de minimización del gasto, en cambio, es un problema donde lo que nosotros hacemos es cambiarle un poco la lógica. Ahora tenemos que pensar en un consumidor que ya no es que maximiza su utilidad con una restricción presupuestaria, ¿sí? Más bien es un problemita un poquito diferente que nos va a llevar a un resultado equivalente. Sí, o sea, nos va a llevar, por eso es el término dual, ¿no? O sea, el término dual es cuando tienes un problema, si digamos, tienes un problema de maximización, que es el del consumidor,
entonces se puede replantear como un problema de minimización. Claro, hay que cambiar un poco la función objetivo y una de las restricciones. Pero primero, la intuición económica, digamos. En este problemita, la función de utilidad, y mejor dicho, más que la función de utilidad, la curva de indiferencia, ¿ya? Esa es la que va a quedar fija. Sí, quiero una que me termine convenciendo, creo que está. Ya. Entonces ahora es como que el consumidor más bien dice, ok, yo quiero alcanzar un nivel de utilidad fijo, una U. Le voy a poner UGOR. Ya. Entonces digamos que UGOR va a representar un nivel de utilidad que el consumidor quiere alcanzar, sí o sí. ¿Ya? O sea, ya en este caso el consumidor no es que se plantea la duda de, ok, hasta dónde maximizo la utilidad. No, yo quiero esta utilidad. Y más bien, lo que ahora el consumidor va a hacer es buscar el gasto que minimiza, perdón, va a buscar, bueno, sí, el gasto mínimo, ¿sí? Para alcanzar esa utilidad. Porque fijémonos, digamos que el consumidor quiere alcanzar esa utilidad. ¿Ya? A ver, extendamos esto un poquito más. Puede alcanzarla de forma, digámoslo así, no eficiente. O sea, podría simplemente decir, ok, me voy a gastar bastante en X1 y X2 hasta llegar a alcanzar ese nivel de utilidad, ¿no? O sea, podría ser algo así, mire. Ya, entonces, X2, ya. Entonces, ¿qué sucede? Ojo, ¿no? Aquí, para este problema de minimización del gasto, por si acaso, vuelvo a asumimos casi todos los mismos supuestos que teníamos antes y sobre todo, vamos a asumir que el consumidor sigue siendo precio aceptante, ¿no? O sea, los precios son los que pone el mercado, por tanto, P1 y P sub 2 en este ejemplo son fijos, no, el consumidor no tiene capacidad de mover los precios. Entonces, si los precios son fijos, ¿qué más es fija? La pendiente de la restricción. O bueno, ya no es restricción presupuestaria, de hecho, aquí esta recta, más bien lo que representa es el gasto. ¿Sí? ¿Qué es eso del gasto? O sea, en este ejemplo sería P1 por X1 más P sub 2 por X2, pero ya no es que es fijo. Sí, antes recuerden que había un presupuesto fijo, ¿no? Que el consumidor máximo podía gastar ahí, gastar hasta ese nivel. En cambio, ahora esto va a ser el gasto, ¿ya? O sea, es el gasto cuya pendiente depende de los precios P1 y P sub 2. Recuerden el tema del gradiente, no cambia eso, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Que ahora el consumidor puede escoger el nivel de gasto, ¿sí? Hasta llegar a el nivel de utilidad que desea. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Yo puedo escoger gastar más, eso sería desplazar mi gasto hacia arriba, ¿ya? O gastar menos. En este ejemplo particular, obviamente que el consumidor, ¿qué va a ver? Va a ver que es mejor gastar menos. Entonces dice, a ver, en vez de gastar en este punto, con los mismos precios, por tanto la pendiente no cambia, pero lo que sí puedo es gastar menos. Y el consumidor dice, ok, gasté menos, pero todavía puedo gastar menos. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía puedo coger y hacer otra, y así hasta llegar al punto que está acá. Sí, entonces llego a ese punto que de nuevo, ¿no? El consumidor aquí va a tener un óptimo en X1 y en X2, pero esta vez el óptimo no nace de buscar maximizar la utilidad está fija, o sea, es como quien dice el consumidor sabe lo que quiere, el consumidor sabe que quiere llegar a ese nivel de utilidad, ¿ya? Ahora entonces busca bajarse los gastos para llegar a ese nivel. Entonces aquí esto se va desplazando, como dijimos, hasta llegar a este punto. Entonces, como pueden ver, es un problemita económicamente un poco distinto, ¿sí? Pero como que gráficamente me va a dar el mismo punto, ¿no? O sea, al menos en el óptimo. Obviamente que fuera del óptimo es otra lógica, pero en el óptimo me va a dar ese mismo punto que el que encontrábamos cuando se hacía la maximización de la utilidad. Este es el problema de minimización del gasto, ¿no? El que le vamos a resumir como PMG y vamos ahora a plantearlo de forma un poquito más rigurosa. Entonces, ¿cómo vendría el problemita? Queremos ahora ya no maximizar, sino minimizar. Quiero encontrar el X, o sea, la canasta, ¿no? Elemento de, o bueno, solo X dejémosle. Quiero minimizar una canasta en donde quiero que el gasto, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el gasto? O sea, quiero minimizar qué. P1 X1 por P2, más 2, perdón, por X2, recuerden que es lo mismo que P punto X. ¿Sí? Claro, en este caso era para dos bienes, pero en el problema ya general pueden imaginarse que es un producto a punto, ¿no? Entre precios y canastas, y canasta, perdón.
Entonces es lo que quiero minimizar, P.x, que es lo mismo que decir P1x1 más P sub 2x2 y así hasta llegar a P sub L XL. Entonces miren qué ha sucedido. Estoy cambiando ahora mi función objetivo. Ahora mi función objetivo es la función que indica cómo avanza el gasto. ¿Ya? ¿Sujeto a qué? Entonces, sujeto a una restricción. Entonces, en esta ocasión, ¿cuál es la restricción? La restricción es que estamos asumiendo un consumidor que sabe que quiere llegar a ese nivel de utilidad. No quiere más, no quiere menos. Quiere llegar hasta ese punto. Entonces, en este problemita sería sujeto a que la curva de indiferencia, ¿verdad? Que bueno, sería en principio la función de utilidad, ¿ya? De hecho, si somos un poco flexibles, no necesariamente tiene que ser igual, ¿no? Puede ser mayor o igual como está aquí, ¿no? O sea, de hecho, aquí si fijan, no está solo igual, está mayor o igual, ¿ya? Vamos a explicar eso, ¿por qué no? Mayor o igual a u GOR, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué está diciendo el consumidor? Quiero llegar a un nivel de utilidad al menos tan alto como gorro, ¿de acuerdo? Pero bajándome el gasto, ¿sí? Entonces miren que esto es medio parecido al problema del consumidor, solo que ahora, en vez de que yo tenga el triángulo, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes yo tenía el triángulo como la restricción? Lo que ahora si quieren me restringe es todo el conjunto de contorno superior, ¿sí? Antes teníamos el triángulo, ¿no? Entonces el triangulito era donde yo podía escoger. En cambio, ahora el consumidor puede escoger cualquier punto dentro del conjunto de contorno superior, pero como está buscando minimizar el gasto, entonces va a seguir bajando, bajando, bajando hasta llegar a ese nivel de utilidad objetivo, que sería el UGOR, ¿ya? A menos que se tope. No, no, ahí estamos. Sí, hasta llegar a UGOR. No le complicamos todavía. Lo que sí vamos a aclarar es que igual que en el problema del consumo, el problema de maximización de la utilidad, aquí también vamos a asumir que los bienes toditos son positivos o cero, ¿no? X1 mayor o igual a cero, X2 mayor o igual a cero, hasta llegar a XL mayor o igual a cero. Ya. Entonces, este es el problema, compas, de minimización del gasto, que en el óptimo, repito, es más fácil, es bien fácil intuirlo, nos va a dar el mismo punto que el que nos daría el problema de maximización de la utilidad, pero es otro enfoque, ¿sí? Es otro enfoque del problema del consumidor que también nos interesa. Y de hecho, verán, así muy, muy intuitivamente y un poco hasta informalmente, a mí en lo personal, este problema de minimización del gasto siempre me ha parecido más interesante que el problema de maximización de la utilidad. Porque es como que alguien me estuviera diciendo, ok, el consumidor busca bajarse lo más que puede el gasto, garantizándose un nivel mínimo de bienestar siquiera, ¿sí? Un nivel mínimo de bienestar. Esto para mí suena ya más, no es por nada, pero más intuitivo, ¿no? O sea, me imagino uno mismo haciendo compras, ¿no? Entonces uno cuando va a hacer compras, ¿qué pasa? Claro, tienes un presupuesto, pero no es que tú dices, ok, me voy a gastar todo, o sea, la ley de barras, no, no es que voy a gastarme todito mi presupuesto para maximizar mi utilidad. Dios sabrá cuál es mi utilidad, ni uno mismo tiene conciencia de eso, pero en cambio, ¿qué puedes plantearle como alternativa? Ok, yo quiero algo, no sé muy bien qué, pero lo quiero que por lo menos mi bienestar sea el mismo de ayer, digamos. Aquí incluso uno puede ser una cosa intertemporal. Y quiero bajarme lo que más pueda el gasto. O sea, quiero comprar una canasta que me deje satisfecho, que mismo será satisfacción, pero sé que satisfacción es un mínimo de tantas cantidades, pero busco bajarme el gasto con lo que más pueda. ¿Sí? Entonces, este problemita es bien interesante por lo que ven a nivel económico. Claro, en el óptimo, repito, sale lo mismo, pero te plantea otras dudas, ¿no? O sea, te plantea otras dudas. Entonces, incluso antes de criticar el problema de maximización de la utilidad, o si lo criticas, puede salirte alguien, un defensor de la teoría y decirte, bueno, si no te gusta este, ándate por el de minimización del gasto. Y es para mí personalmente es más convincente, ¿no? O sea, claro, tiene sus problemas también, pero... Y de hecho, lo que vamos a hacer, compas, es resolver este problemita y vamos a conectar con el otro problema, el de maximización de la utilidad, porque hay algunas conexiones que son importantes. Entonces, verán, es más o menos lo que les acabo de decir, lo que está aquí. Y aquí pueden ver que está la gráfica. Bueno, es la misma idea, ¿no? Entonces aquí tienen el conjunto de contorno superior y el gasto que va bajando hasta encontrar ese punto óptimo. Ya. Entonces verán, aquí hay una proposición que Mascolet la plantea,
No voy a discutir la demostración porque esto ya es mucho más matemático y como que no ganamos mucho a nivel de intuición, pero al menos quiero que leamos un poco de esta proposición, que vale la pena, ¿no? Entonces, em, ¿qué nos dice Mascolel en esta proposición? Pues fíjense lo que plantea. Dice, a ver, supongamos, empezamos de nuevo con los supuestos, ¿no? Dice, supongamos que tenemos una función de utilidad que es continua, ya sabemos qué significa, no hay saltos raros. Tenemos preferencias que son localmente insaciables y bueno, están definidas en este conjunto que ya sabemos que es el conjunto de los positivos y el cero, ¿ya? Y supongamos que el vector de precios es positivo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, y bueno, también vamos a suponer, por ahí en los apuntes está indicado, vamos a suponer que el consumidor tiene un nivel de utilidad, ¿sí? Supuesto un poco implícito. Vamos a suponer que este consumidor siempre desea consumir más que el U0, ¿ya? Esto básicamente es para dejar en claro que el consumidor no es alguien que busca el caso nihilista, si quieren, o sea, el caso en donde no consume nada. Sí, porque el U0, ¿qué sería? Sería el caso en este eje, ¿no? En esta esquina. Pues para no complicarnos innecesariamente la vida, incluso Mascorel también lo pone como supuesto, vamos a asumir que este U gorro siempre es mayor, o sea, el consumidor siempre tiene un objetivo mayor al de quedarse sin consumir nada, que sería este punto. Que noten que si fuera factible, ¿no? O sea, tranquilamente uno podría decir, minimizo el gasto, entonces me voy al punto cero y no gasto nada. Y dependiendo de la naturaleza del consumidor, no gastar nada también podría ser óptimo. Podría haber cierta gente que dice, ok, si por mí fuera, yo nunca gasto. Es la sociedad la que me hace gastar. Sí, al menos, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa eso, ¿no? O sea, si no fuera por la sociedad, yo no gastaría un montón de cosas. Entonces, ¿qué significa? Que sería un caso medio nihilista, ¿no? Entonces, vamos a dejar de lado esos casos en donde la nada es una opción y asumimos más bien que son preferencias incluso localmente insaciables. O sea, el consumidor en principio siempre puede buscar más para saciarse. Entonces, si se cumplen estos supuestos que dice Mascolel, que si la canasta es óptima en el problema de maximización de la utilidad con riqueza positiva, entonces también es el mismo óptimo en el problema de minimización del gasto. ¿Sí? O sea, básicamente te van a coincidir el nivel de utilidad máxima en el problema del gasto con el nivel de utilidad que conseguimos cuando encontramos la canasta óptima. ¿Ya? Eso significa la idea de dualidad. O sea, es un problema que se ve desde otra perspectiva, pero llegas al mismo punto óptimo. ¿Qué más dice acá? Miren, dice, si X estrella es óptimo en el problema de minimización del gasto, cuando el nivel de utilidad requerido sobrepasa este nivel U0, como hacíamos hace unos instantes, entonces también es óptimo en el problema de maximización de la utilidad, cuando se cumple la ley de barras. Sí, entonces es básicamente, como les digo, claro, si uno le ve desde la otra, o sea, si nos olvidáramos de la parte económica, el gráfico es el mismo en el óptimo, ¿no? Es el mismo gráfico. Sí, solo que aquí está de forma más estricta. Y si quieren una demostración de esto, compas, les invito a ver las páginas 58 y 59 del libro de Mascolel. No lo vamos a ver nosotros acá, porque ya es más, o sea, ya la carga matemática es más fuerte y realmente no nos aporta mucho. Y creo que es bien intuitivo, ¿no? Más bien, lo importante, sí, lo importante. Este problemita también nos va a dar soluciones por lo general, sí, a menos que tengas una situación muy rara, por lo general siempre hay solución. Ya eso ya lo discutimos en casos anteriores, así que no, en el problema de maximización de la utilidad, así que no voy a entrar mucho en detalle. Igualmente, voy al meollo del asunto, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿para qué diablos voy a estudiar otro problema de optimización más y ya con uno es suficiente y tengo otro más, si me da la misma solución? Lo que pasa es que esta naturaleza del problema hace que estas X sean un poco distintas, porque fíjense, aquí ya no hay un W. Como ya no hay un W, estas X1 y X2 estrella ya no van a depender de P y W, como dependían antes. ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar? Y con eso ya voy acabando la sesión. En este problemita, X1 estrella y X2 estrella ya no van a depender de P y W. Ahora estas X1 y X2, cuando les planteo como funciones, van a depender de los precios, que eso sigue siendo un dato del mercado, pero también dependen de la utilidad que tiene como objetivo el consumidor. O sea, como quien dice, su utilidad base, o sea, mínimo tengo que conseguir este bienestar. Entonces ahora estas demandas ya no dependen de W, sino del U objetivo, de este U mínimo, si quieren, de este bienestar mínimo que el consumidor se pone como restricción. O sea, no puedo bajarme de ese bienestar.
Entonces, debido a esto, esta situación cambia un poco la naturaleza del problema y por eso es que estas funciones de utilidad, de demanda, perdón, ya no son walrasianas, porque Walras se enfocó en el tema de la riqueza, ¿sí? O bueno, sí, la riqueza, lo que hemos visto en el enfoque anterior. Esto de acá nos lleva a otro tipo de demanda, entonces estas de acá se van a conocer como funciones de demanda Hicksianas, ¿sí? Hicksianas. Sí, esto hace alusión a John Hicks, sí, obviamente, John Hicks, que dicho sea de paso, recuerden, Hicks es uno de los padres de la macro, no solo de la micro, la macro. Bueno, cuando ustedes sigan estudiando compas en el doctorado van a ver que los límites entre la micro y la macro son menos claros de lo que uno cree, ¿no? Entonces Hicks era, de hecho Hicks es uno de los padres del modelo ISLM, se han de acordar ustedes también. Em, Claro, Hicks planteó este modelito como un intento de resumir las ideas de Keynes, ¿no? Keynes mismo vio los borradores de Hicks y dijo, no, no está mal. Siento que Keynes, claro, estaba en otras ondas, ¿no? Bretton Woods y otras discusiones más interesantes, digamos. Entonces, también a Hicks se le ha criticado porque, por ejemplo, Joan Robinson, no sé si alguna vez hablamos de Joan Robinson, economista inglés, alumna de Keynes, ella en cambio decía que Hicks elaboraba un modelo que era keynesianismo bastardo, ¿no? O sea, no, Keynes no decía eso. Pero bueno, el caso es que Higgs tiene muchas cosas interesantes y una de ellas es su aporte a la micro. O sea, Higgs también tiene aportes a la micro como este enfoque en donde la demanda ya no depende de la riqueza, sino del nivel de utilidad mínimo que se pone el consumidor. Entonces, eso es lo que vamos a ver, compas, desde la próxima sesión. Me adelanto un poco solo en una cosa, ¿no? Y con esto ya acabo. Verán, nosotros aquí en los apuntes, como verán, está bien parecido a como vimos el caso walrasiano, ¿no? O sea, ahí pueden ver que están algunas propiedades de la función de demanda hicksiana, ¿sí? Y después está el problemita. Yo este problemita ya no lo voy a resolver aquí a detalle, porque son los pasos bien parecidos, ¿ya? Tal vez me vaya directo a la solución o solo lo veamos de pasada. Así que sí les pido, compas, que sigan revisando el documento, porque cada vez vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? Para efectos de poder liberar tiempo. Así que no sé si haya, por favor, hasta aquí alguna pregunta. Caso contrario, para ya ir cerrando la sesión. Yo tengo una ¿No? pregunta, pero Claro. ¿podemos subir otra vez a lo que vimos al inicio con el B barra, o sea, el V barra? El En el- V barra, eso ajá, es acá. exactamente ahí. Em, ¿Ya? o sea, estaba esperando el ejemplo para ver si se resuelve, pero, o sea, económicamente, yo sé que tú dijiste que ya estabas, te tomaste un minuto para explicar económicamente cuál es la relevancia de ver esto. Pero Ajá. yo, no, es como que se me escapó porque así las áreas que tienes ahí dibujadas Ujú. en verde y azul, puedes tal vez Ajá. repetir un poco así como la relevancia económica, porque, o sea, Ah, yo claro. veo simplemente como una curva de indiferencia que, que no tiene tangente, estamos hablando de barras, pero no, como que esa parte me parte me Sí, falta sí, mucho. sí, claro. No, no, chévere. Chévere, chévere. Recordar que esto es la cuasi convexidad en la función de utilidad indirecta, ¿no? Mm. Eh, ¿Cuál es la idea básica? La idea básica es si yo tengo dos situaciones, o sea, como dos conjuntos presupuestarios walrasianos, ¿no? Que representan dos situaciones precio-riqueza distintas. Si yo en la una situación no logré alcanzar este nivel objetivo y en la otra situación tampoco, al combinar ambas situaciones, esa situación combinada tampoco podría permitirme llegar a ese nivel objetivo. Sí, entonces estoy pensando un poco, adelantándome un poquito, ¿no? O sea, pensando en este mundo, en un mundo ya no tan determinístico, ¿no? Sino incluso en un mundo en donde uno dice, ok, digamos que aquí hay una opción de inversión. Tengo otra opción de inversión. Si la una opción de inversión o de gasto, ¿no? O de demanda, no me permite alcanzar esta función, este nivel deseado de utilidad. Y esta otra situación tampoco. Entonces, cuando combino las dos situaciones, en este contexto, no puedo igualmente alcanzar ese nivel óptimo. Ese es para mí, digamos, el valor a nivel económico más interesante, ¿no? De la cuasi convexidad. O sea, que no es que yo pueda encontrar una combinación precio-riqueza
que le mejore al consumidor si cada uno individualmente no lo logra mejorar, o sea, no logra alcanzar esta curva de indiferencia. Ok. No sé Bueno, si con eso gracias. ya está un poco Sí, sí, más. sí, Sí, perfecto, gracias. Es en realidad ya. bastante evidente. Y sería entonces ahí abajo, en el tercer gráfico, donde tienes como ambas en verde y Ujú. azul. Ahí no debería ser en amarillo y cubrir hasta la línea amarilla, porque prácticamente estamos Claro, combinando. Ajá, claro, sí, sino que, o sea, digamos, ¿no? Si es que quisiera ser hiper estricto, ¿no? O sea, también sería esta zona de acá, ¿no? exacto. Ok, gracias. Sí, ya, chévere. Bueno, compas, entonces si les parece, cerramos aquí primerito el video antes de olvidarme.